Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Héroes del Celuloide, este bonito podcast en el que hablamos de cine, televisión, cultura pop y de sus más grandes figuras, héroes a final de cuentas. Mi nombre es Juan José Hernández. Y yo soy Saraí Morales. Y el día de hoy traemos un capítulo muy especial, plagado de cine oriental, de cine asiático específicamente, porque vamos a hablar no nada más de parte de la filmografía, casi la filmografía completa de un director japonés de anime, pues bastante aclamado, bastante reconocido, Satoshi Kon. Vimos 3 de sus 4 películas. Pudimos verlas este fin de semana a cines porque llegaron a través de un ciclo que llegó a cines acá en México. Y pues bueno, tuvimos la fortuna y la dicha y fuimos a sufrir un poco y a ver cómo nuestros cerebros explotaban con estas 3 grandes cintas y vamos a hablar de ellas a profundidad. Y pues bueno, en nuestro cineclub esta semana tocó igual una película asiática. En esta ocasión es una película taiwanesa del director Ang Lee, que seguramente ustedes recordarán por películas como Secreto en la Montaña o si son como yo, Hulk, ¿no? Del 2003. Y pues bueno, por supuesto también vamos a hablar de los estrenos, las películas y series que llegan este fin de semana, que yo creo que el más fuerte y el que más nos llama la atención a nosotros al ser fans tan acérrimos de The Office, pues bueno, es la versión mexa de esta historia del peor jefe del mundo y esta compañía aburrida que vende productos que parecen inútiles, en este caso una compañía de jabones, a diferencia de la versión gringa que todos amamos, que allá vendían papel. Pues bueno, aquí estamos ante una nueva versión que pues está, pues sí, creada por las mentes que nos trajeron Club de Cuervos y nosotros los nobles. Y pues bueno, este fin de semana también se van a llevar a cabo la entrega número 97, espero no equivocarme, 98 de los Oscars. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de nuestras predicciones. Creo que más allá de nuestras predicciones, porque sí nos hicieron falta ver algunas películas. El año pasado fue uno de los años en que menos pudimos ir al cine, a diferencia de este, afortunadamente. Pero pues bueno, vamos a platicar de como de varios pormenores no tan glamurosos, como algunas controversias. Digo, seguramente si han estado activos en internet, escucharon como toda esta controversia que se armó alrededor de Timothée Chalamet, de este jovencísimo actor que como que desde años pasados ha estado como con esta narrativa de que me merezco o debería o estoy encaminado a ser reconocido como uno de los grandes. Y pues bueno, como que estos últimos días se ha visto envuelto en varias, o sea, en declaraciones poco afortunadas y demeritando el trabajo de otros artistas. Entonces pues vamos a hablar de eso, sobre todo porque me estuve encontrando como con muchos artículos y declaraciones. Digo, esto es algo que pasa como que todos los años, que votantes anónimos dan sus declaraciones a medios gringos como Entertainment Weekly o The Hollywood Reporter y hablan como del proceso de cómo fue que ellos votaron y como declaraciones muy honestas de que en esta categoría la verdad no las vi todas y entonces voté así, shalala, ¿no? Entonces queremos hablar un poco de eso como para traer tal vez visibilidad para quien no esté tan conectado con cómo es el proceso, ¿no? Porque los Oscars tienden a ser como este estandarte de máxima calidad entre el público general que no está tan clavado como nosotros. Entonces un poco hablar de eso, como de qué hay detrás de los procesos de votación y de cómo, pues realmente, aunque sabemos que sus votaciones a veces no son tan justas ni tan objetivas, pues siguen siendo como este estandarte que se le cuelga después a la película que ganó tantos Oscars y la gente le llama la atención por eso, ¿no? Entonces, pues vamos a dar un poco de luz alrededor de ese tema y pues bueno, eso es lo que nos espera en el episodio de hoy, así que pónganse cómodos, búsquense una botanita y acompáñenos para platicar de todos estos temas. Efemérides de la semana. El 16 de marzo de 1964 nació Gore Verbinski, el director estadounidense detrás de la trilogía de Piratas del Caribe, El Aro y El Llanero Solitario, ganador del Oscar a Mejor Película Animada por Rango y quien este año hizo su regreso luego de una década inactivo con la comedia de ciencia ficción anti-inteligencia artificial Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, que estrena en cines el próximo 9 de abril. Y pues vamos a arrancar con lo que vimos este fin de semana, pero antes me gustaría hacer una pequeña aclaración porque la semana pasada platicamos que íbamos a hablar de estas 3 películas del director Satoshi Kon y que también íbamos a ver Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, porque en teoría se estrenaba el pasado fin de semana, bueno, la semana pasada, pero a la mera hora no se estrenó, o sea, a la mera hora
Yo lo había visto en el sitio de Cinemex y en el sitio donde usualmente buscamos los estrenos, que es Film Affinity. Pero pues no, en ningún cine la pude encontrar. Y después en la aplicación de Cinépolis me di cuenta que estaba listada para el 9 de abril. Lo mismo en la de Cinemex. Entonces pues bueno, como que se cambió ahí el estreno. Entonces una pequeña aclaración. Va a llegar hasta el siguiente mes. Entonces pues bueno, en su momento hablaremos de ella. Porque sí es una película que me emociona en lo personal. Pero bueno, pues vamos a arrancar hablando de estas 3 películas de anime. Bastante complejas, bastante alucinantes. Muy desafiantes de este director, como ya dije, Satoshi Kon. Un director japonés que también, por lo que vi, incursionó en el manga. Tiene ahí varias obras que a lo mejor no fueron tan fructíferas. Tiene una sobre todo que me gusta mucho y que creo que va en la línea de lo que son estas 3 películas, que es justo sobre un escritor de manga que se ve absorbido por su historia y entonces interactúa con sus personajes, con los personajes que crean, ¿no? Entonces es como una obra muy meta y que son como los temas o la forma de contar las historias que le fascina a este director, o al menos lo que vemos en estas 3 películas de 4, como ya dije, que son Perfect Blue de 1997, Millennium Actress del 2001... y Paprika del 2006, más una película que hizo entre estas 2 últimas, que es Tokyo Godfathers del 2003. Entonces, bueno, se reestrenaron esas 3 películas y creo que platicábamos, ¿no? Que muy apropiado como que fueran esas 3 y un poco dejar a Tokyo Godfathers de lado, porque como que esa es la película menos Satoshi Kon de las que hizo, ¿no? Sí. O sea, como que ese es un relato navideño de 3 indigentes, de 3 personas que viven en situación de calle en Tokio, que se encuentran a un bebé y es como una historia como muy linda, muy enternecedora, nada que ver con estas 3 cintas en la idea de cómo están contadas, porque creo que lo que une estas 3 cintas, estas 3 historias, es esta forma en la que la realidad y la fantasía, o la realidad y los sueños, o incluso la realidad y el cine se distorsionan y entonces se hace esta mezcolanza, pues eso, como muy fantástica, muy desafiante, con conceptos visuales bastante alocados y bastante complejos. No sé con cuál quieres que arranquemos, si nos vamos por orden cronológico o con la que te causó mayor impresión a ti, Sara. Pues creo que estaría bastante bien empezar por Perfect Blue. Creo que a mí lo que me llamó mucho la atención cuando me dijiste es que es prácticamente su ópera prima, ¿no? Entonces, a mí me parece, a mí en lo particular, que es su mejor. Sí. Si quieres podemos empezar por ella. A mí, yo ya había tenido oportunidad de verla. La verdad es que no la recordaba y pues un poco para contextualizar, es esta historia de una pop idol que decide pues incursionar en el cine, ¿no? Como tal, entonces deja a su banda, llamémoslo así, o como se le llama. Sí, pues sí, es que no es una boy band, es una girl band, ¿no? Ajá, o sea, su girl band. De la que ella es como la líder, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues justamente al dejarla, pues la historia pues sigue es un poco el terror psicológico de ella en este proceso de desapegarse totalmente de su girl band y empezar a ser una actriz con papeles pequeños, ¿no? Sí. Yo también ya la había visto y no me acordaba, y creo que, o sea, incluso ahorita pensar en ella, fue la que más sufrí, en el sentido en el que es como la más compleja, la que te desafía más como espectador, y un poco como que todo el tiempo estaba como con cara de qué chingados está pasando, ¿no? Porque sí te desconcierta mucho, y sobre todo porque creo que es como un descenso también a ella perder su identidad, o a desarrollar una identidad doble, o a cómo permites, o sea, siento que también es una cosa bien chida porque plantea el inicio del internet, ¿no? Como una fuerza dentro de lo que es la fama, pero también cómo eso te puede llevar a deconstruirte a ti como persona y a como, ¿cómo decirlo? Como dejar de distinguir hasta qué punto eres esa persona que tus fans, o en este caso, como figura pública, el público te percibe, y quién eres tú en realidad, ¿no? O incluso quién eres tú en los papeles que interpretas, ¿no? O sea, porque creo que en ese sentido, de repente, el show en el que ella empieza a aparecer, que de repente le empiezan a dar como un rol más prominente, empieza como que a contar lo mismo que le está pasando, o incluso nos empieza a explicar lo que le está pasando a ella. Y hay una cosa bien bonita de edición, que es que mezcla varios momentos de su vida personal, de su vida como actriz, en el set, digamos, y de lo que está pasando en la serie. Es decir,
todo el tiempo intercortamos entre esas tres niveles narrativos y es como un ir y venir y es ahí donde tu percepción se nubla por completo y ya te cuesta un buen de trabajo a ti como espectador diferenciar en dónde acaba cuando el director le grita corte o cuando están haciendo otra toma y vemos el mismo día repetirse, cosas así, ¿no? O sea, como muy hábiles y muy ágiles, narrativamente hablando. Son películas súper cortitas. Creo que ninguna pasa de los 90 minutos. Creo que todas están como en hora y 25, hora y 22, una cosa así. Y eso se me hace bien poderoso porque no necesitas de una historia súper larga o súper densa para hablar de algo tan profundo, ¿sabes? Y esta, al contrario, creo que con todos los recursos que tiene, tanto visualmente como narrativamente, lo hace muy bien. Y algo que me sorprendió mucho fue eso, lo del internet. Y lo de los reflejos todo el tiempo, porque crea este código narrativo en que tal vez los reflejos están diciendo la verdad, pero entonces al final la percepción que tú tienes de la historia tal vez cambia y es diferente, ¿no? Pero si quieres saber a lo mejor un poco aterrizándolo más y llevándolo a algo más en específico, ¿tú qué interpretación le das al final a la película? Porque me encontré ahí una masterclass muy chida y como súper a detalle con Satoshi Kon y justo creo que son como 2 horas. Hablando de la película y como diseccionando casi que escena por escena. Y está como muy interesante y me fui al final como para entender. Y él un poco menciona que él tiene su interpretación y su intención como autor, pero que es más, para él, le es más enriquecedor que la gente le dé su propia interpretación y que a lo mejor eso es más valioso. Entonces quisiera tú, a ver tu interpretación o qué es lo que, con qué te quedas, con qué sensación te quedas de esta película. Pues porque... es que a mí, bueno, al menos te digo, no me gusta darle una interpretación. Porque creo que es justamente es una historia que conforme vas viendo, o sea, algo que vamos a tener que hablar un buen rato de Satoshi Kon es que es un director en el que sus películas las tienes que ver una y otra vez, ¿no? Y que justamente cada vez que la ves te encuentras con cosas y descubres nuevas cosas que te emocionan y que te guían inclusive a una nueva historia, ¿no? O sea, creo que lo que me encanta del cine de Satoshi Kon es justo esto, que tiene muchas perspectivas, toda esta derivación y desviación más bien de la realidad. Porque incluso comienza la película preguntándole a ella, ¿y tú qué opinas, no? Entonces, en esta confusión de pensar que tal vez eligió mal y que no es tan fácil como parecía incursionar pues en este nuevo y completamente sistema diferente, pues comienza a tener pues estos conflictos mentales, ¿no? Esa es mi perspectiva. No estuvo loca, pero sí hubo una confusión de la realidad entre lo que estaba grabando y... O sea, para mí la loca era su manager, bueno, su compañera, Rumi. Ajá. Sí, esa es mi perspectiva. Sí, creo que es como la más acertada. O sea, yo lo que sentía era como que esta cosa que nos decían en el show que ella... O sea, para mí en algún momento sí fue como, ok, sí me creí por completo esta línea argumental de lo que está sucediendo en el show es la realidad y todo esto que estamos viendo afuera es la ilusión que ella se está creando, ¿sabes? O sea, para mí, en algún momento sí se volvió realidad lo que nos planteaban en la serie. Como que la serie era la realidad y lo ficticio era es una película, ¿no? No, es una serie. Es una película. No, es una serie porque entiendo que sí van grabando como semana a semana y por eso es como que los chavos estos que todo el tiempo vemos están platicando constantemente porque es algo que se está transmitiendo, ¿me explico? O sea, es algo que se va desenvolviendo y creo que eso está también padre porque eso es algo que también ya se ha perdido como en la televisión actual, la cosa de la conversación en esta idea de como ya vemos las cosas de un centón y ya pues como que la conversación no dura mucho y aquí habla como de esta percepción incluso también como muy machista, digo, todo el a lo mejor para dar un poco más de contexto, todo el dilema se empieza a crear porque alrededor de ella empieza a haber varios asesinatos, ¿no? Y ella empieza a sentir que la sigue un guardia de seguridad al cual sí lo vemos idolatrarla, ¿no? Y ponerla, pues sí, como en un altar y para ella es como esta imagen pura y entonces ella empieza a incursionar en esta cosa de la actuación donde tiene que interpretar una secuencia donde abusan de ella, le toman fotografías desnuda. Entonces para este fan como obsesionado, se rompe esta imagen tan pura y tan buena que había y que incluso por ahí en internet me encontré una comparación, o sea, un análisis y una comparación a, por ejemplo, lo que pasó con John Lennon, ¿no? Que este güey
es como que conflictuado. No sé mucho de la historia, pero un poco el contexto que daban. Igual y como que por esa cosa de que amo mucho a los Beatles, no me he querido clavar con qué pasó con este güey. O sea, sí ubico la historia, que sí era fan y que lo mató, ¿no? Pero que él, a lo que entiendo es que él idolatraba como toda su filosofía de John Lennon, pero le conflictuaba mucho que John Lennon en su vida privada pues abandonó a su primer familia, incluso se sabe que sí era violento con su primer pareja, todos los lujos bajo los que vivía cuando su canción Imagine decía, pues como vivir sin pertenencia, ¿no? Pero bueno, o sea, como esta cosa de cómo los fans se clavan en cómo perciben a la figura y no a la persona. Y entonces eso me gusta aquí también, cómo está retratado eso y que todo el conflicto se desenvuelve a que no sabemos si el asesino es ese güey o es ella o es su representante, ¿no? Porque incluso se plantea por ahí eso, como ese conflicto entre ya no saber ni qué es real y qué no, y quién es realmente, quién está percibiendo realmente bien la realidad tal y como es, ¿no? Y creo que en ese sentido la película nunca llega a una conclusión porque no hay una conclusión, porque la realidad es la que tú te creas, ¿no? O sea, para este güey, el fan tóxico, pues él tenía a la morra esta, la cantante, a la pop idol, todo el tiempo diciéndole que la salve y demás, y incluso vemos a él que él crea una página web como un blog, ¿no? Como un blog, como si ella lo hiciera, y lo vemos a él hablar con su voz de ella, ¿sabes? O sea, como esta cosa ya como cómo te haces parte de algo, cómo ya lo haces algo tuyo, y que es algo que incluso tú y yo hemos platicado como afuera, como esta toxicidad en los fans, de creer que algo es tuyo porque le metes tanta pasión y tanto tiempo, o le creas historias, o tú creas tu propio lore o demás. Y entonces esa cosa enfermiza hasta dónde puede llegar, ¿no? Y pues eso, como también la idolatración, porque creo que por ahí va la cosa de la manager, ¿no? O sea, te decía, yo creo que es la interpretación más lógica, que la manager es la que realmente asesinó a los, a todos los demás, en esta cosa de que ella quería ser como esta chava, como Mima, y que por eso se viste como ella, y que por eso al final ella se ve en el reflejo, y de nuevo, y como que algo que me deja como con esa duda, y que incluso el director lo menciona, que es como, yo tenía esa intención, pero entiendo por qué la gente creyó otra cosa, es que al final cuando ella dice, bueno, cuando ella ya deja en el hospital a su manager, que es donde podemos como interpretar, bueno, sí fue ella, y ella se va, su último diálogo de la protagonista de Mima, se está viendo en el retrovisor y la vemos nosotros a ella a través del retrovisor y dice, sí soy real, ¿no? Pero entonces como ya te creó todo este lenguaje de los reflejos y que te diga que es real a través del reflejo, pues te hace como dudar, ¿no? O sea, como que te hace creer que entonces sigues bajo este mundo de ilusión y que nada se resolvió, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también se me hizo muy chido. Yo sí creo que fueron los dos, tanto el fan de Mima, guardia que porque incluso hay una secuencia donde vemos a la manager de Mima, bueno, como que lo asesinó, ¿no? Se da a entender. Ah, claro, sí, porque lo vemos ya al final al guardia y a y al otro manager, ¿no? Ok. Y es que, pues, reforzando creo que toda esta idea de la confusión viene porque, pues, vienen muchas secuencias donde vamos y venimos en este desapego de la realidad, ¿no? De repente vemos que justamente ese blog se llama El Cuarto de Mima, ¿no? Y de repente ya no es su cuarto habitual en el que siempre está, y en ese cuarto de repente vemos ropa de los asesinados y ella está confundida, como que justamente toda la serie que está haciendo está enfocada a un asesinato de su hermana, que es una top model, y prácticamente la resolución de la serie es que ella misma las mató, ¿no? Como por esta envidia un poco. Entonces, pues es esa confusión de ir y venir entre la realidad. Es confusa de ver, es la animación de Satoshi Kon, pues tiene esos cortes no abruptos, justamente, o sea, tan diluidos, tan disolventes, que nunca distingues en qué momento ya se pasó a otro plano, ¿no? Sí, incluso en el mismo plano ya te cambió de lugar o de momento, ¿no? O sea, ya estamos ahora en la serie, pasamos de su cuarto a ya estar dentro de la serie y después vamos a el corte del director y vemos el set, ¿no? Entonces sí, eso está
Está bastante cool y que, bueno, o sea, por ahí encontré que está basado en una novela del mismo nombre que se llama Perfect Blue, Complete Metamorphosis, de Yoshikazu Takeuchi. Pero por ahí me encontré que cuando a Satoshi Kon le llegó el guión, no era propiamente la versión final del libro, sino que el autor se lo mostró y fue que Satoshi Kon quiso hacerlo. Entonces que él dice que no ha leído ni siquiera el trabajo terminado, pero que fue así como se aproximó a la historia. Okay. Y que de cierta manera sí es una cosa diferente. Y que después un poco va a ser como tendencia a cómo va a adaptar Paprika. Porque pasa un poco lo mismo. O sea, el autor de Paprika busca a Satoshi Kon para que haga la historia. Pero Satoshi Kon dice que él la quiso adaptar como él quiso, como él quería. Y entonces pues se vuelve otra cosa a lo mejor más compleja. Y que incluso el autor estaba como muy de acuerdo en que a lo mejor estuviera adaptada muy libremente, pero que eso igual y enaltecía lo que quería contar como esta cosa más psicoanalítica, vamos a llamarlo. Pero bueno, pues eso es Perfect Blue. ¿Algo más que quieras añadir de Perfect Blue si quieres para pasar a la siguiente? Sí, definitivamente su mejor película y la más celebrada, yo creo que por todo el mundo, la más recordada. Y sí, creo que es más famosa Paprika, tal vez. Tal vez, sí, como que siento que Paprika es la más accesible. En el sentido en el que ya no tiene estas cosas densas o más desafiantes. Como que siento que aquí si parpadeas en algún momento te distraes, o sea que no debería pasar, pero sí te demanda tu completa atención y que te entregues y sí te digo, me pasó como cuando vi Mother de Aronofsky, que como que hasta como que te provoca cierto malestar y cierto... Yo sí terminé como con dolor de cabeza como de... No porque fuera como súper inentendible, sino porque sí te hace que tú como espectador todo el tiempo estés haciendo conexiones hacia lo que ya viste y cuestionándote y demás. Entonces, eso está bastante cool. ¿Este ciclo va a seguir en Cinépolis? Por lo menos... Yo esperaría que sí, porque creo que sí. O sea, al menos a nosotros nos tocó sala llena casi en todas. Sí. Lo cual fue bastante grato. Entonces, yo diría que sí. Pues mira, ahorita viendo la aplicación no me aparece. Ya no me aparecen. Según yo iban a estar, creo que hasta justo hoy que estamos grabando, hasta el miércoles. Pero pues igual y pasa como usualmente tiende a pasar que si pegaron las extienden una semana más. Como creo que pasó con Kill Bill o El Señor de los Anillos, que igual fueron reestrenos. Entonces, pues bueno, ojalá que las puedan ver. Porque creo que no están en ninguna plataforma, ¿verdad? Yo las traté de buscar y no... No, pues por renta. Pues sí, pues digo, ahí están otras formas más asequibles de encontrarlas en internet y pues sí valen mucho la pena, la verdad. Y la siguiente fue... como que su contrarrespuesta, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué dirías que su contrarrespuesta? Bueno, vamos a hablar de Millennium Actress, ¿no? Millennium Actress. Pues porque justamente es esta historia igual nuevamente de una actriz, pero pues este lado bonito. Ok, sí. ¿No? O sea, ser. Yo por eso lo visualizo como la contrarrespuesta de Perfect Blue. La dirige Satoshi Kon, ya lo dijiste. De hecho, por ahí vi que como codirector, no sé si propiamente en la película acreditado así, pero bueno, codirector Ko Matsuo, que seguramente debe ser como alguna segunda unidad de animación o que el trabajo se volvió muy complicado porque no sé si viste los detrás de cámaras de algunas de sus películas, pero Satoshi Kon prácticamente, o sea, su trabajo como director no nada más es supervisar a los demás departamentos, sino que él se avienta todos los storyboards, o sea, y es una cosa, pues se ve bastante demandante porque en esta idea de que usa estos cortes como que con la acción liga el siguiente frame, el siguiente cuadro, pues son como storyboards muy detallados y muy precisos o incluso con un nivel de detalle impresionante en los fondos. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa de que aquí tenga un codirector, pero bueno. Y con guión de él mismo y de Sadayuki Murai. Que si no mal recuerdo, con él coescribe Perfect Blue. Sí, así es. Y que como decías, pues es la historia de una actriz que se retiró como en lo alto de su carrera. Bueno, como en un buen momento de su carrera, ¿no? Cuando estaba muy activa. Y entonces de la nada se retiró y dejó como este vacío en el cine japonés. Y que a partir del cierre del estudio como que la hizo famosa. 2 documentalistas la contactan, la buscan. Y pues bueno, la entrevistan para que cuente su historia. Y su historia prácticamente está contada... Son sus memorias, pero entremezcladas o contadas a través de las películas que hizo
a lo largo de su carrera, ¿no? Uh-huh. Sí, viene de esta idea de que el estudio incluso en el que estaba trabajando, que era como el gran estudio, creo, bueno, al menos a mí me pareció eso muy lindo, que es como el gran estudio para el que trabajaba, pues ya lo vemos, pues prácticamente que lo están derrumbando. Entonces a mí ese detalle me pareció muy lindo. Van y deciden hacer a partir de eso su entrevista, justamente como cuentas, y pues en esa entrevista escuchamos la historia de ella como tal su vida, como dices, entremezclada, pero pues como en esta línea más apegada a su realidad, que durante su infancia pues su madre no la dejaba actuar y ella decide escaparse, ¿no? Sí, pero ella se escapa no tanto por querer ser claro, actriz. Cierto. Ajá. Sí, justo en esta cosa de la realidad. Cuenta muy lindo que una anécdota en donde en algún momento de su infancia encuentra o choca con un ladrón. Después nos enteramos más o menos así, como que es un revolucionario. Uh-huh. Y entonces ella lo trata de resguardar de la policía y porque estaba herido. Él me parece que pues en esto lleva cargando algo, ¿no? Sí, como un maletín. Un maletín y un cuadro. Uh-huh. Y le pregunta que qué es lo que hay en el cuadro, pero él nunca se lo deja ver. Y le pregunta sobre una llavecita, porque esa llave después ya cuando lo intenta buscar, la encuentra tirada. Ok. Ajá. Y le pregunta sobre esa llave y le dice que abre lo más genial, hermoso del mundo, ¿no? Que es lo que yo entiendo, lo que está en ese maletín. Uh-huh. Entonces, ya él se escapa y pues no lo vuelve a ver. Pero un poco, pues sí, es esta cosa del enamoramiento que ella tuvo este flashazo con él. Sí, porque ni siquiera lo ve propiamente, o sea, lo ve encapuchado y le enamora como esta idea en su vida como muy tranquila, muy de pueblito. Uh-huh. Este güey como un artista que le describe un lugar hermoso en medio de la nieve y donde él va y pinta. Uh-huh. Y entonces un poco como que hacen la promesa de volverse a encontrar en ese lugar para enseñarle lo que él ve, ¿no? Que, como artista, vamos a decirlo. Y bueno, esa es la historia como más apegada a su realidad. Y mientras tanto también en la entrevista, pues, vemos cómo ella, más bien, pues no es una entrevista, va fluyendo cómo ella cuenta, pues, de las tantas películas que hizo desde época de los años mucho antes de los 20, ¿no? Uh-huh. Hasta, pues, esas películas futuristas que hizo, una trayectoria muy, muy, muy grande y que todo el tiempo está contada, entremezclada con esta idea de que ella se hizo actriz por querer, porque la primera película que iba a grabar era en esa zona donde iba a volverse a encontrar con este personaje, ¿no? Con su amor platónico, bueno, uh-huh. Su amor que encuentra. Y pues toda esa trayectoria de ella llegar al set y cómo la actuación la va robando y la va olvidando de ese objetivo. Y que, perdóname, cosa que se nos olvidó mencionar, el entrevistador es quien le da la llave nuevamente. O Ajá. sea, porque ya después nos van a contar que la perdió, pero él se la da y de ahí detona como todo el relato de el hombre al que todo el tiempo está buscando, ¿no? Uh-huh. Y que está muy lindo porque ellos también forman parte de esta narrativa, ¿no? De uh-huh. repente el camarógrafo particularmente muy escéptico a si está dentro de la historia o no, pero pues conforme va avanzando, pues él se vuelve parte completamente de la historia, ¿no? Creo que es una película muy, muy bonita que alaba mucho a ese cine nipón, aunque creo que viene en esta línea de entremezclar la realidad y la ficción. No me parece a mí, al menos, difícil de ver. Uh-huh. Creo que es muy entendible y creo que también te metes como en la idea de que al ser ya, bueno, al menos yo lo vi así, al ser ya una actriz mayor, porque incluso está ya como en su última línea de vida, pues como en esta cosa de la demencia, como en cómo cuentas, o sea, también es su cosa de los recuerdos, ¿no? O sea, en cómo transgiversas, no. En cómo entremezclas estos recuerdos con la realidad. A mí me pareció más así. Me parece una película muy, muy linda, de sus películas más relajadas, ¿no? ¿A ti te gustó? Sí, mucho. Y, o sea, sí no es su mejor. Yo creo que es... Pero Ajá. es su favorita de él.
Ah, ¿en serio? Ajá. Wow. Yo creo que tiene que ver como con la cosa de él, como, o sea, porque se siente que él es el entrevistador. Ok. ¿Sabes? O sea, como que, de hecho, ahí investigando, vi que está basada en las vidas de dos actrices japonesas muy legendarias. Una de ellas es Setsuko Hara, que es, pues, una actriz bastante legendaria dentro del cine japonés porque ella es la protagonista de varias de las películas de Yasuhiro Ozu, que no sé si te acuerdas, en la universidad vimos varias películas o siempre como que nos lo mencionaban, que es como este director con una puesta en escena muy sencilla, ajá, planos fijos, como este drama cotidiano, ¿no? Vamos a llamarlo. Son películas como muy recordadas y muy aclamadas en cuanto a la historia del cine. Y de otra actriz que se llama Hideko Takamine, que ella principalmente es como esta trayectoria tan larga que ella empezó siendo una niña actriz y tuvo una carrera de 50 años, ¿no? Entonces, siento que viene como que desde ahí, desde su admiración de él como cineasta, con las películas que seguramente a él apasionaban y que le rinde tributo eso a lo que dijiste, también como se me hace como un tributo al cine japonés, porque de repente vemos cintas de samuráis, cintas de monstruos, de repente ahí hay un homenaje muy obvio a Godzilla. Al final también como que lo abre el panorama y la última película que filma, que es esta con la que empieza la película, de hecho, que es una película como de ciencia ficción en el espacio, pues es totalmente 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Entonces se siente como que esta cosa de él como autor hablando de su amor y de su pasión por el cine, porque también el personaje del entrevistador, como decías, el camarógrafo es muy escéptico y todo el tiempo como que está cuestionando qué está pasando, pero el entrevistador todo el tiempo se retrata a sí mismo, se ve a sí mismo dentro de su relato como el héroe de la historia, ¿no? Como el que va a ayudar a su heroína a salvar el día o a ayudarla a conseguir lo que va contando, ¿no? Y que de repente tenemos momentos donde nos salimos de esa ficción y los vemos a los dos actuando con el camarógrafo ahí a un lado de ellos como viéndolos raro y que se vuelve esta cosa bonita de como de nuevo como ese a lo mejor ser un fan, pero un fan no tóxico, sino un fan lindo que de verdad le quiere rendir tributo, porque incluso se entiende que él también estaba enamorado de ella, ¿no? O sea, fungía el mismo papel que seguramente el hombre en la vida de ella como actriz o bueno, como niña, mujer, creciendo y buscando eso inalcanzable. Y se me hace eso bonito porque también para él no es como una cosa invasiva de yo te quiero salvar, sino más bien como una cosa desde afuera, desde la admiración y desde cómo él la ve, pues sí, como una figura importante y que incluso para como él convertirse, porque incluso de repente dice que su flor favorita son los, la flor del loto. Y le dice que por eso se llama así su estudio de cine, ¿no? Entonces, un poco también me hizo pensar como o me transmitió lo que para mí hay detrás de este proyecto de Héroes del Celuloide, ¿no? Como esta cosa de ver a las figuras que están ahí atrás, pero no nada más como, pues sí, como los personajes que fueron, sino también como las personas. O sea, creo que sí es muy buena la perspectiva de decir que es un contrapunto a Perfect Blue, porque sí habla como de esta de idolatrar, pero no nada más al personaje que nosotros creemos que es, sino también a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y que tiene la oportunidad de él, como documentalista, retratar y, pues sí, como inmortalizar su historia, ¿no? Entonces, sí, me parece una película bien bonita, tiene detalles muy lindos como esta cosa de los temblores, que es algo que sabemos que forma parte como de, pues sí, la cotidianidad o la vida en Japón. Y que es parte de la narrativa, ¿no? O sea, sí, yo quería como seguir contando más, o sea, de repente lo que contabas que él le devuelve la llave y demás, pero pues creo que esos son elementos que les podemos invitar a que más bien la vean y que lo descubran, porque sí es una película muy, muy linda en ese aspecto del amor, ¿no? Porque del ir y venir de su vida, en cómo aquello que buscaba lo olvida y lo reencuentra o alguien la obliga a olvidarlo, ¿no? Entonces, eso me parece muy lindo. En general, de verdad, es este cine donde habla de la vida, donde te habla de los recuerdos, de las memorias, de los sueños. Me encanta. Vayan a verla. Sí. Y pues bueno, la última es Paprika del 2006. Que como bien decías, tal vez sea su película más accesible, más famosa o más, pues sí, como que siento que muchos la han visto. Que igual, de nuevo, está basada en una novela, ya lo mencionamos, escrita por Yasutaka Tsutsui. Que te digo, se me hizo padre eso como que él como autor lo buscó a él.
Y que también, de nuevo, está lindo porque originalmente cuando Satoshi Kon estaba buscando qué película dirigir o con cuál iba a ser su primer paso dentro del cine, él quería adaptar esa historia. Pero al ver que era como muy compleja, como que no se animó y se inclinó por Perfect Blue. Y él lo menciona incluso que se le hacía una cosa del destino que ahora fuera el autor quien lo buscara para adaptarla. Y que se vuelve una cosa linda al pensar que es su última película. Porque lamentablemente él murió en el 2010 a causa de un cáncer de páncreas, me parece. Sí. Y que pues sí, o sea, como que deja un legado de 4 películas, un legado muy cortito, pero muy trascendental y que sí te deja como triste porque pudimos haber visto más de él. De hecho, por ahí leí de su última película que preparó y que sí había como no sé cuántos minutos de metraje ya animados, porque sí estaba completo ya incluso su trabajo del de storyboard. Pero bueno, está muy triste que se haya muerto, pues sí, tan joven, tenía como 46 años me parece. Sí. Y que te decía, está lindo que incluso aquí en Paprika, al final, por alguna razón, vemos que uno de los personajes va al cine y vemos los pósters de varias películas que están exhibidas y son sus películas, ¿no? Como que incluso está en esta cuestión meta que le gusta, que su cine está dentro de la historia que está contando aquí en Paprika, ¿no? Y que es básicamente la historia de una máquina que permite entrar a los sueños de las personas. Y que lo comentábamos la semana pasada, parece el motor que mueve la historia del Origen, por ejemplo, de Christopher Nolan, pero que aquí está abordado desde una cosa más reflexiva y más, eso como, ¿cuál fue la palabra que usé? Psicoanalítica, ¿no? De entender el inconsciente humano y cómo nuestro inconsciente dicta nuestros sueños. Y que creo que es un tema que a ti te turbofascina porque eres una persona que siempre está teniendo sueños bien extraños, pero bueno, ahorita si quieres hablamos de eso. Y aquí está abordado justo desde ese lado como de las implicaciones que tiene una máquina así, como para controlar a las personas, o esta cosa como intocable que debería ser nuestro inconsciente, ¿no? Y que yo te lo contaba como que me resonó mucho ahorita desde la cuestión de cómo nuestros sueños o cómo nuestra percepción de la realidad o de las cosas, y que en muchas ocasiones lo vemos como esa perfección que hay dentro de nuestra cabeza, pero que debería ser algo sagrado que no se debe tocar y que no se debe transgreder, en el sentido, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial que se está vendiendo como, no, es que tu visión totalmente vista como la tenías en la cabeza y realizada sin tener que gastar millones de dólares, ¿no? Pero que a mí sí me parece una cosa como un templo sagrado que pues no se va a traducir a la realidad. ¿Y qué pasa cuando los sueños invaden la realidad, no? Porque de repente todo escala a un tamaño tan grande que se empieza a mezclar de nuevo los sueños con el mundo real. Y de repente las personas empiezan a morfear, a convertirse en objetos extraños, o los sueños se empiezan a mezclar unos con otros. Entonces, como que siento que habla de esta búsqueda insaciable de la psicología y del psicoanálisis por entender el inconsciente humano, pero como eso también lo puede transgreder y lo puede afectar a través de este personaje que le da nombre a la película, que incluso dentro de la historia es un personaje ficticio creado por los mismos científicos que están trabajando en este proyecto, porque es como ellos tratan de financiar, es lo que entiendo, tratan de financiar sus investigaciones a partir de que ofrecen servicios terapéuticos a partir de este tratamiento, ¿no? Porque aquí lo vemos que lo usan para ayudar a un detective que está como que teniendo pues un mal momento emocionalmente hablando, porque no puede resolver un crimen, ¿no? Entonces, todo lo que vemos de cómo lo ayuda a esta personaje, Paprika, que es la científica que vemos todo el tiempo con este otro par de científicos. La psiquiatra, ¿no? Bueno, la psiquiatra crea este personaje que es Paprika, que es como la conceptualización de lo que los hombres creen de una mujer, ¿no? Como muy seductora y muy linda, y que se interesa en ellos, ¿no? Y que esa es la forma en la que ella los engancha para descifrar lo que les está afectando emocionalmente, ¿no? Que vemos con estos dos científicos, que uno es como el experto y el creador de la máquina, que es este y un tercero que gordito. Entiendo que es quien... Sí, como el director de la universidad o del instituto para el que trabajan, ¿no? No, el de las muñecas. Ah, claro, sí, el asistente del creador, ¿no? Sí, y bueno, está este otro que es como un... El financiero, ¿no? Sí, siento que, o sea, no sé por qué es un Charles Xavier de los X-Men, o sea, está pelón y está en silla de ruedas y funge un poco ese rol
como como de la fuerza moral de la película, pero bueno, después ahí pasan cosas que bueno, no vamos a contar tantos detalles para que si alguien no la ha visto y la quiere ver. Pues es que de verdad es una película que vale totalmente que la vean, o sea, creo que mis palabras no pueden ejemplificar esas perspectivas o concepción de los sueños que a mí me parecen increíbles. O sea, yo cuando te cuento mis sueños es como, sí, y de repente eras tú, pero ya no eras tú y me contabas, o sea, esto, pero de repente ya íbamos en una carretera, ¿no? Entonces, esas secuencias que están llenos de elementos tan confusos, tan, o sea, de... Surrealistas, sí, de tan oníricos, ¿no? O sea, me parece que el escritor de Paprika es también como psicoanalista, entonces pues también es como esta idea del yo, el super yo, el inconsciente, ¿no? Entonces sí es como ni tan ni muy, por decirlo así, ni tan apegado a los sueños, ni porque si no la realidad se olvida, ¿no? Porque justamente en esta secuencia donde vemos que esta psiquiatra empieza a confundir, más bien empieza a darse cuenta que sus sueños son parte del inconsciente. En esta secuencia, no sé si la recuerdas, cuando está sacando al robot, que es que lo está sacando del elevador. Sí. Pues que es esta justo volver a tu realidad. Y que pues, o sea, el análisis que muchos les han dado es que el cine, los sueños, la memoria es prácticamente este otro lado que no hay que olvidar, y que por eso es el título de Paprika. O sea, ¿sabes? Que la vida es tan incipiente que hace falta un poco de paprika, ¿sabes? Ah, ok. Algo que le dé más sabor. Ajá. Okay. Sí, está lindo. Y sobre todo porque también aquí hay algo muy de el cine, ¿no? Como, o sea, porque la forma en la que el detective ve sus sueños es como ligándolo a películas y en salas de cine, ¿no? O sea, todo el tiempo Paprika lo acompaña a él y los vemos en una sala de cine viendo proyectados sus sueños y de repente los traspasan y se meten en la pantalla. O sea, eso también está bonito y que tiene una justificación también como muy padre dentro de la cinta, y que es de nuevo por lo que al final lleva a este personaje a ir a un cine al final, y que es donde les decía que vemos este momento cuando se ven los pósters de las 3 películas previas de Satoshi Kon, ¿no? Entonces, pues sí, creo que todo el tiempo es como la historia dentro de la historia, hablar de cómo la realidad se entremezcla o sea, por ejemplo, hace rato con Millennium Actress, algo que no mencioné, es como que también a lo mejor puede ser como ella o estamos viendo ciertos eventos de su vida a través de ciertas películas que hizo, porque a lo mejor todos esos eventos transcurrían mientras ella grababa esas películas, ¿sabes? O sea, y que todo el tiempo ligan o se conectan con lo que le está pasando en su vida real. Por ejemplo, cuando va en el espacio, es porque es de nuevo esta nueva búsqueda y como el trascender hacia otro lugar lejano, ¿sabes? Entonces, siento que acá liga los sueños con el cine, y era lo que te decía, como este templo que debe ser inaccesible, porque siento que tanta perfección, como bien dices, pues puede hacernos despegarnos de la realidad a un punto en el que pues ya no la percibimos como tal y podríamos caer en un limbo sin escape, como en Perfect Blue, ¿sabes? Como en clavarnos tanto en que nuestras cosas se vean realizadas. O sea, no sé, güey, yo sí veo al personaje del fan tóxico como un güey que se pone a hacer sus videos de ella, ¿sabes? O sea, porque es como esta cosa tan perfecta y tan pura y que solo es como yo quiero que sea. Y no, y te decía el otro día, pues es que el cine no debe de ser tan perfecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a directores hablar de que sus películas no son como las envisionaron en su cabeza y que son el 10% de como las habían imaginado? Pero eso habla de que esto es más valioso porque es real y es tangible. Y se hizo en colaboración y no una sola persona no podría cubrir todo, porque pues es un trabajo colaborativo y es una cosa mucho más grande que uno mismo, porque después se vuelve una cosa que los directores, los cineastas entregan al público y es tarea del público hacerla suya y darle sus propias interpretaciones, como bien lo dice Satoshi Kon, porque te digo, vi fragmentos de esta masterclass y ya un poco para ir cerrando, y él habla como de todo ese trasfondo. Por ejemplo, en Perfect Blue, no sé si te acuerdas que empieza con esta secuencia como de los Power Rangers y que están peleando contra un monstruo que es como un bicho, y de hecho estos güeyes, los Power Rangers, sí le dicen como, sí, vamos a proteger la red de no sé qué, ¿no? Y entonces él dice que para él es como este poder luchando contra un monstruo de insectos o de bugs,
que están invadiendo el internet, ¿sabes? Okay. Y que va un poco también como a engañar al público de qué clase de película vamos a ver si está empezando con esto, y que habla como de esta falsa realidad, ¿no? Que tú como espectador empieces a ver esta película que crees que va de una cosa y que empiece así, pues te altera tu realidad y como que te hace cuestionarte, ¿no? Entonces, eso seguramente tú lo captaste, yo tampoco, o sea, No. Entonces, pero él decía algo así como que para él es valioso porque entonces cuando después a él le pregunten por qué tanto esfuerzo alrededor de una secuencia animada, pues él tiene argumentos suficientemente sólidos para decir por qué, ¿sabes? Y porque también menciona mucho como lo que te decía algún momento de Spielberg, que decía, para él era como fundamental que cualquier persona que quiera hacer cine dirigiera algo de animación, porque todo lo que está en el cuadro debe tener sentido. Y Satoshi Kon dice algo muy parecido, o sea que cuando a él le cuestionen los animadores o los diseñadores de los fondos, etcétera, cuando le pregunten la intención de eso que sí se va a ver, pues él tenga suficiente background como para justificar por qué eso está en la película y por qué eso se tiene que animar de cierta forma, ¿no? Entonces, pues sí, es toda una pena que un cineasta con esa visión dentro de la animación, pues se haya ido tan joven. Bueno, 2 puntos, un punto. Ajá. Y que un punto, es que me acordé mucho de ese meme de padre de familia que si ya empezó la película porque son los citros de los estudios y ya me dio risa. Y, o sea, por la idea de que piensas que ya va a empezar así la película. Ajá. Y que aunque son películas con diferente estudio, creo que van muy, muy, muy de la mano. O sea, no podemos aludir mucho a lo de la animación porque creo que son muy similares entre sí. Lo que sí es una animación muy tradicional, ¿no? Pero pues sí está como llena de estos tantos elementos, ¿no? Y tantos planos. Me recordó justo a esta animación tradicional donde eran plano tras plano tras plano, ¿sabes? Porque ves tantos elementos uno encima del otro. Al menos a mí me recordó eso. Creo que es linda. Sí, pues creo que, o sea, es importante señalar que creo que nada más Perfect Blue es la única que se hace como en eso que dices, como en... Ay, no me acuerdo cuál es la palabra en inglés, sé que es cel, el material en el que se dibujaba a mano, y después las demás ya todas son animadas digitalmente, ¿no? Entonces, sí se ve esa diferencia, obviamente, en formato, digo, tan solo por los años, la diferencia entre Paprika y Perfect Blue es muy notoria, pero... Pues eso, como que está muy cabrón que en 10 años prácticamente se aventó estas 4 cintas. De hecho, también vi que tiene una serie de anime que se llama, creo, Paranoia Agent. Y te digo, este manga que también te comenté, me dio curiosidad buscarlo. O sea, tenía una voz muy potente y muy justificada y como que darle un sentido a todo. También veía como... mostraba en esta masterclass como todos los diseños que hizo para los fondos y era lo que te decía, como que verlo en la pantalla grande... te hace apreciar de verdad cada pinche detalle que hay, por ejemplo, en el cuarto de Mima, o en el cuarto de este güey que está escribiendo el blog, o en la oficina donde está trabajando el científico, el psiquiatra que crea la máquina para ver los sueños. O sea, como que hay tantos cables, tantas cositas tan chiquitas que crean al personaje que él nos está contando y que para él como director seguramente le da mucho poder para conceptualizar la historia y para que tenga la potencia que tiene. O sea, si le está poniendo tanta atención a un detallito tan minúsculo que seguramente no lo notas a simple vista, pues todo lo demás va a tener esa misma potencia, ¿sabes? O sea, incluso lo que tiene más presencia en pantalla o en narrativamente hablando, pues va a ser más efectivo. Entonces, pues bueno, son estas 3 películas. Ojalá pues se mantengan en cines y si no, pues bueno, búsquenlas porque sí son... películas, la verdad, bastante interesantes y bastante dignas de ver y que sí son ya como todo un estandarte. Y algo que también ya, lo último, se me hizo muy curioso es que él fungió como... O sea, sus inicios fue en el manga, como ya dije, pero él estuvo trabajando como asistente para el creador de Akira. Entonces, pues bueno, tiene todo el sentido porque Akira también es una obra como muy compleja, va de otra cosa como más ciencia ficción y más como esta cosa de criticar la vida moderna, pero me gusta que... sea un director que tuvo sus inicios en obras así y que después entregó obras igual o más trascendentales y complejas. Y que en su carta póstuma escribía como que sus películas no eran dignas, pero mira. ¿En serio? Ajá. Wow. ¿Ves? Es lo que te digo, es que
todos los directores que veamos y que alabemos sus películas, todos dicen eso, o sea, todos son como... Mis películas no eran lo que yo esperaba que fueran, pues ¿no? Sí. Y mira. Bueno, y pues ahora pasamos a los estrenos. Tenemos a La Oficina. Ya me acostumbro a decir La Office. La Office. Pero es La Oficina, esta versión mexicana de la ya conocida serie The Office. Y pues ya hemos visto varios trailers a lo largo de esta promoción. Bastantes. Uh-huh. Sí. Que nos da mucho que pensar. Es de, como mencionabas, de Gaz Alarraqui, un director ya conocido por Club de Cuervos, esta serie que pues es comedia, que impactó mucho también como en la comunidad mexicana. Sí, en la cosa de producciones locales de plataformas de streaming, ¿no? Ajá, y también es co-creador Marcos Buquet, sí. Es showrunner. Bueno, pues es una serie de Prime Video, que la van a poder ver ahí, no sé si... Dudo mucho que la avienten toda. Sí, ¿no? Sí va a ser toda. ¿Sí va a ser toda? Sí. Se estrena ya el viernes 13 de marzo. Ok. Uh-huh. ¿Y sabes cuántos episodios? 8. ¿Tiempo? Seguramente 20 minutos. O sea, el mismo formato. Me parecería buena idea. Pensemos en The Office. Que la primera temporada son igual como... Creo que son hasta 6 capítulos, ¿no? De la primera temporada. Ajá. Ojalá sea una cosa de... Si pega... Y si le va bien y si gusta, aprueben temporadas completas de 20 y tantos capítulos. Que lo veo difícil porque ya a como nos están acostumbrando últimamente, sobre todo las plataformas de streaming, es estas temporadas cortitas, o sea, no más de 10 capítulos. Pero creo que esta serie sí se presta a ser una serie de 20 y tantos capítulos. Y que a lo mejor, pues si no los quieren estrenar de forma semanal, pues los avienten así, pero que nos avienten un buen número de capítulos, por lo menos unos 16, o sea, el doble, no sé, siento que sí lo apremia. Me parecen hasta pocos o sea, si los comparamos con cuánto material hemos visto de la serie, ¿no? Ajá. Y pues está protagonizada por Fernando Bonilla, que es este personaje director de esta empresa de jabón Olimpo. Su personaje se llama Jerónimo Ponce III. Y pues ya lo hemos visto en los trailers, que pues es esta cosa de empresa heredada, ¿no? Sí, una empresa de familia que la asume el cargo, ¿no? Entonces, pues justamente es esta cosa de un nepogerente. Uh-huh. Dentro del elenco, pues también está Elena del Río, Fabrizio Santini, quien entiendo va a jugar pues el papel como de Jim. Y Elena del Río creo que es Pam, por lo que se ve. Uh-huh. Ajá. Edgar Villa, Alexa Suar y Alejandra Ley, ¿no? Son uno de los personajes. Se ve bastante prometedora. Es una comedia que se ve que sí se adapta mucho a la localidad. Que esos chistes, pues, no los trata de hacer calca, pero pues sí juega en este humor negro del personaje, ¿no? Este humor incómodo. Sí, queda cringe. Queda cringe, ¿no? Pero, ok, vamos a ver. Se ve como adaptada bien. Nosotros ya lo dije, somos muy fans de la serie. Le hemos agarrado un cariño enorme. Ya es de la serie que ponemos de fondo porque ya nos la sabemos de pe a pa. Ya la vemos con los ojos cerrados. Yo ya estoy en otro cuarto y Sara la está viendo y me río a la distancia sin siquiera ver, con tan solo escuchar los diálogos o ya recordar como qué es lo que está viendo. Entonces sí, pues es una serie que yo desde que se anunció sí me preocupó. O sea, como que pensar, porque hemos visto que ya se han hecho varias versiones. Creo que la más reciente fue una australiana. Pero creo que valdría la pena darle el beneficio de la duda, porque la versión que todos amamos es una reinterpretación. Hasta la es una... 5. ¿Hasta la temporada 5? ¿Por qué? Ah, bueno, cuando se va Michael, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, sí, claro. O sea, hasta cuando se va Michael y el final, o capitulitos ahí que están bonitos, ¿no? Y fue una serie muy buena, muy exitosa, muy premiada. Y creo que lo que va a ser esencial aquí es que su cast logre esa conexión con el público. De nuevo, lo que hizo a The Office, la original, bueno, la gringa, triunfar fue hacer personajes moralmente cuestionables, sobre todo Michael Scott, pero darles corazón, sí, ¿no? Y aquí siento, por lo que he visto en entrevistas con estos dos, Gaz Alarraqui y Marcos Bucay, incluso con el actor, que ha sido como... Creo que el marketing ha estado bueno porque sí lo han hecho a él como muy partícipe y muy central. Hablar de su personaje, digo, él es la figura principal. Es que todos estos conflictos y estos... por ejemplo, si en Michael Scott era como la soledad y el no encontrar pareja y el querer que todos lo quieran, aquí va a ser esta cosa de estar a la altura
de las expectativas de su familia, como un síndrome del impostor, al no sentirse capacitado a estar en este trabajo. Y siento que está padre, que no, o sea, no tendría por qué sufrir de lo que a lo mejor le pasó a The Office, como de buscar quién iba a ser el nuevo Michael Scott, porque aquí al ser una empresa familiar, justo el conflicto va a ser que este jefe tan incorrecto no lo puedes correr porque es el hijo del dueño, ¿sabes? Okay. Entonces, creo que por ahí suena bien eso, o sea, bien aterrizado, porque no me encantaba que puta otra vez Gas Al-Azraqui en una cosa de legado familiar, como en Los Nobles, como en Club de Cuervos. Pero pues bueno, ya veremos si resulta exitosa y si resulta atractiva. Creo que sobre todo lo que decíamos de que ha habido tantos trailers y la respuesta de la gente alrededor de ellos han sido como que han sido incómodos y que han sido, ¿cómo decirlo? Como, ay, están horribles, me encantan, ¿sabes? Como que esa ha sido la narrativa. Siento yo más bien que es que sí están malos, porque sí son clips como que con cero contexto, que no funcionan, e incluso editados medio raro, y que no sé si es lo que la gente está queriendo decir, no sé si me explico. O sea, como que esos spots, esos mini trailers que incluso hemos visto como sobre todo en TikTok, sí no están tan graciosos y a la gente eso está reaccionando a eso, pero yo esperaría que la serie sí tenga el contenido y la comedia suficiente como para darnos pues unas 5 temporadas, ¿sabes? O sea, yo sí vería más de esto a partir de lo que hemos visto y sobre todo porque que sí hacen que me llame la atención, porque siento que el falso documental de por sí ya es un género difícil y se ve que lo están abordando bien. Sí, la verdad es que sí, creo que también eso va a aportar el que el personaje voltee y espere respuesta del público, ¿no? O sea, como que... Sí, y sobre todo porque siento que el público mexicano no está acostumbrado a ese tipo de historias. Sí. Siento que a quienes nos gusta The Office no somos el público general. O sea, mi hermana ha visto Club de Cuervos, pero no ha visto The Office, a pesar de que se la ha recomendado, ¿me explico? O sea, porque no es el tipo de comedia que sé que le gustaría. Ajá. Porque es una comedia muy americana, ¿no? Entonces, ya ha trasladado esa esencia de el jefe incorrecto, una historia de amor ahí en medio entre compañeros de trabajo, al contexto mexicano y sobre todo porque sí es al contexto del norte de México, que pues aquí en México pues tendemos a burlarnos siempre de los del norte o los del norte de los chilangos, que seguramente va a ser parte de la narrativa, pues promete y se ve que va a estar cagada. Creo que en ese contexto como que ahorita estamos siendo más conscientes de la realidad. Lo preocupante un poco es que esa comedia se adapte, ¿no? Y que no traspase límites que ya se han implementado o que la comedia pues no resulte cómica, ¿no? Sí, y sobre todo porque Al-Azraqui mencionaba que, o sea, entiendo que ellos se reunieron con Ricky Gervais, el creador de la serie original, y que es como el que entiendo que aprueba los demás proyectos que salen. Él les decía que ya no querían ver otra vez el mismo pinche chiste de la taza con el mejor jefe del mundo o la engrapadora en la gelatina, ¿no? Sino que ya hicieran algo nuevo, ¿no? Entonces que en ese sentido es como un cover de la misma historia, la misma estructura, pero adaptado a una nueva historia, ¿no? Y que sí, pues ya lo vimos ahí, la que vende de fayuca y el lamebotas, o sea, pues sí hay cosas que ahí se van a adaptar, entonces pues bueno, ya veremos qué tal, y que sí se ve que va a traer varios de los arquetipos, vamos a llamarlo, de la serie estadounidense, y que pues creo que se pueden adaptar bastante bien a un contexto mexicano. Pues muy bien, pues eso llega a Amazon Prime, ya lo dijimos, el viernes 13 de marzo, para que no se lo pierdan, sus 8 capítulos se estrenan ese día, para que pues bueno, los vean, y la próxima semana vamos a estar platicando de ellos, seguramente, si no de todos, probablemente ya hayamos visto un par. Porque recuerden que estamos en la misión de ver el live action de One Piece, nos estamos poniendo al día. La próxima semana vamos a hablar de ello también, que se acaba de estrenar ayer, que estamos grabando. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a la sección de noticias. Vamos a hablar ahora sí de los Oscars. Ya son próximo fin de semana. Y hablábamos de lo de Timothée Chalamet. ¿Tú sí te enteraste del chisme? Medio te conté, pero ya no supe pues si prácticamente eso. Que se filtró una entrevista, bueno... Sí, se hizo viral. Se hizo viral una parte de una entrevista que ya se había publicado. Y pues en el que él prácticamente pues expresa mal de esta comunidad de ópera y de ballet,
prácticamente, en resumen. La verdad es que no es de mucho mi interés porque me parece una estupidez, o sea, que la cosa de los Óscares y, bueno, más que nada la cosa mediática, o sea, que todo gira en torno a un niño estúpido. Ok. Pues sí, a alguien que, pues, ¿qué? ¿A ti se te hace buen actor? No, a mí en lo personal no me gusta, o sea, creo que no ha tenido ni siquiera un papel importante, o sea, en The Dune no me encanta, no me termina de encantar, como que no es o sea, Dune es más, pensando que es su película más importante, Dune es más, llamémosla entretenida por todo lo que pasa alrededor que por él mismo, que por el... ¿Cómo? Lisan Al-Gaif, ¿no? O sea, sí, o sea, su actuación no es lo que dices, no mames, y sí. Timothée Chalamet fue, no. Sí, totalmente. Y creo que, o sea, lo menciono porque sí es más importante darle un espacio y hablar y seguir esa narrativa. Igual y ya lo escucharon en todos lados y porque es lo más obvio, que pues sí no está chido hablar de que buscas la grandeza. En su momento, cuando dijo ese discurso que me parece fue el año pasado, como que fue muy potente esta cosa de qué chido cuando puedes hablar de que estás buscando eso, ¿no? Que estás buscando ser reconocido y ser recordado como otros grandes que han venido antes de ti. Pero qué gacho que aquí lo hagas. Digo, no está hablando de él, pero como que te refieras a otras expresiones artísticas de ese modo, ¿no? O sea, tal vez su argumento no era tan malo porque creo que él hablaba como del papel de la actuación y que no le gustaría que decayera así como el teatro o la ópera. No está mal el argumento, pero sí cómo se expresa a decir que a nadie le interesan y que el público que seguramente lo está escuchando representaba pues nada a comparación de lo que iba a ganar por esa entrevista, ¿no? O sea, entonces pues sí, está gacho y creo que justo eso como parte de por qué lo abordamos desde ahí es que así se maneja la carrera por el Oscar. O sea, esto de que decía Sara de que se hizo viral días después de que ni siquiera la entrevista había salido, fue porque se hizo viral el día que cerraban las votaciones para los Oscars, es decir, el día límite, que seguramente es el día en el que votan todos los miembros de la academia. Ese día salió este video y un poco se sintió como guerra sucia en la carrera por el Oscar a Mejor Actor, donde recordemos que está nominado por Marty Supreme, junto a otros actores como Michael B. Jordan en Sinners y este actor brasileño Wagner Moura por El Agente Secreto, ¿no? Que son como los tres favoritos y que está gacho que sea, o sea, que está gacho que sea así, que salgan estas cosas bajo estos contextos, ¿no? Porque lo mismo pasó justamente alrededor de Marty Supreme hace unas semanas con toda la controversia con este Josh Safdie, que salió a la luz todo este pedo de que abusaron de una actriz menor de edad durante la filmación de su primera película Good Time, ¿no? Que dirigió junto a su hermano y que su hermano, Benny Safdie, que es como otro, bueno, que se separaron como directores y que él incluso ha incursionado en la actuación, pues bueno, que supuestamente él no sabía. Entonces, está gacho que ese tipo de cosas no salgan a la luz por las razones correctas y está gacho saber o pensar o entender que así se maneja la cultura, la lógica detrás de quién gana el Oscar y quién no, ¿no? Y que no es en realidad una cosa de mérito y que más allá de hablar, a lo mejor ahorita nada más mencionamos como rápido qué esperamos de los Oscars, como tal, quién gana, quién no, entender cómo son los procesos, ¿no? O sea, porque este año se implementó supuestamente la regla de que todos los votantes debían probar que hubieran visto todas las películas por las que iban a votar, pero pues era un formulario, o sea, leyendo todos los testimonios de los votantes que encontramos, como que era muy fácil engañar si habías visto o no, o te podías abstener de votar en ciertas categorías. Entonces, siento que es como una cosa de, entonces, ¿para qué eres miembro? ¿Para qué eres parte de esa comunidad si realmente no te interesa el cine? ¿Sabes? Porque de repente, no sé si los pudiste leer, de repente hay como declaraciones como, no, es que antes cuando mis hijos eran más chicos sí estaba como muy al pendiente de la categoría de mejor película animada, pero ahora que ya no, pues ya ni le pongo atención, entonces no voté, ¿no? O cosas como, ay, nadie soportó Frankenstein porque estaba muy aburrida, entonces ni siquiera la consideré dentro de mi ranking, porque para votar para mejor película tienen que hacer como un rank, es decir, en orden de preferencia del 1 al 10, como tu top 10, o sea, ordenarlas de la que más te gustó a la que menos te gustó,
Y de ahí entiendo que van a hacer como un cálculo a ver quién suma más puntos, vamos a decirlo así, y quién es la que se lo merece, ¿no? Entonces, como que el que tengan siquiera la posibilidad de abstenerse me parece como muy tonto. Uh-huh. Siento que en ese sentido deberían de entonces, ok, si eres un editor, pues vota a mejor película y mejor edición. Si eres sonidista, vota a mejor película y mejor sonido. ¿Sí me explico? O sea, como que, sí, pues, que realmente la gente a la que le interese sea la única que tenga este derecho y que no venga esta cosa como, porque al ser votantes, a lo mejor hay quien dice, sí, me abstuve, pero a lo mejor hay quienes llegan y van a decir, mi amigo o alguien con quien trabajé o mi compañero de tal está en esa película o es la película del estudio para el que trabajo, no sé, uh-huh, y entonces le voy a dar mi voto, ¿sabes? Entonces se vuelve ya una cosa que siento que a nivel de público general no va a cambiar la percepción, ya está muy tatuada en nuestro inconsciente la cosa de, sí, ganar un Oscar, ¿no? Pero siento que sí pudiéramos empezar a ver la realidad que hay detrás de las votaciones, que en realidad no se premia a lo mejor. O sea, hay veces, uh-huh, en las que sí coincide, pero desafortunadamente siempre hay un interés político, hay una postura, ¿no? Que a lo mejor socialmente quiera la academia presentar, pero sí está chafa que todo eso influya dentro de la decisión de los que a percepción cultura general serían los premios por excelencia del cine, ¿sabes? Okay. Pues es que un poco sabes mi postura y se lo voy a contar al público. No soy muy fan de los Oscar, creo que al menos, no sé, como que esta cosa, o sea, en grandes rasgos nunca me ha parecido coherente, ¿no? Uh-huh. Coherente sus nominaciones a los ganadores y demás, o sea, alguna vez recuerdo mucho que me contaste y corrígeme si estoy mal, pues que, pues esta cosa de que tenías que pagar para ser parte de la academia, o sea, muy... No, más bien que como que ellos hacían campaña, exacto, o sea, invertían para darles cosas a los votantes. Ajá, o sea, justo... campañas, o sea, uh-huh, ¿sabes? O sea, ¿qué proselitismo debería haber en el cine? Uh-huh. Pero bueno, o sea, entonces, ¿qué espero de los Óscares? No nada. Mucho en realidad. No mucho en realidad. O sea, no soy de verlos, o sea, sí considero, pues está nominada, ¿no? O sea, pues porque seguramente, pues es el público y demás, pero no me encantan. No sé. Y que como lo decíamos, por ejemplo, ahorita que le estamos dedicando nuestro ciclo a hablar de películas extranjeras, se vuelven un spotlight, un punto de referencia que más películas de otros países se vean, ¿sabes? Sí. O sea, porque sí hay mucha gente que sí la suele ver o que, mira, estuvo nominada, pues hay que verla, ¿no? O sea, sí se ve como un sello de garantía, pero de nuevo está chafa que sea bajo esta idea de que, pues la gente que está votando en realidad como que le vale un poco madres, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, ya que te enteras de eso, pierde su gusto, ¿sabes? Porque pues nosotros que le entramos al mundo del cine, pues todo, o sea, y para todos yo creo es el sueño más grande ganarse un Oscar. Sí. Pero lamentablemente sabemos lo que hay detrás. De nuevo, no demerita que siga siendo un sueño para muchas personas y que sea un punto de referencia y que a lo mejor inicie carreras. Pero no, a mí cada año que pasa más me desilusiono de esto. Como que es, de nuevo, la cosa con Timothée Chalamet. Es cómo lo hago sobre mí, ¿no? ¿Cómo hago? O sea, porque lo de Marty Supreme y cómo incluso hay un montón de videos de TikTok como, la gran estrategia de marketing implementada por Timothée Chalamet. Porque entonces ya la película ya no es la que tiene la fuerza, sino él como figura pública, él como celebridad. Y entonces, ¿qué estamos premiando? O sea, la cosa de la alfombra roja a mí nunca me ha gustado. A lo mejor me gusta cuando entrevistan a las celebridades y de verdad tienen algo que decir, o cuando entrevistan a los latinos, sobre todo, por ejemplo, en la transmisión de TNT, ¿no? Uh-huh. Aquí en México. Pero de ahí en fuera, como esta cosa del glamour y eso, pues no está tan chida. Creo que se ha perdido esta cosa de que sean un punto de referencia y ha sido más la cosa del espectáculo y que pues no... O sea, ahorita ver otra vez a este güey Conan O'Brien, pues o sea, poco me importa, sí, porque pues no... Es que es una comedia con la que no conecto, me parece, no, la odio. Sí, muy tonta. Pero pues creo que justamente esta decadencia viene desde cuando fue, ¿cómo se llama esta? Moonlight. Ajá. Sí, ¿no? Que pues fue la confusión, como que ahí empezó a haber temas con los Oscars. Connotaciones negativas, ¿no? El año pasado fue lo de Emilia Pérez,
con esta Carla Sofía que hizo sus comentarios ahí racistas. Y que no sé si viste que ahorita hizo un tuit a Timothée Chalamet. Así como apoyándolo, ¿no? Todo raro. Sí, bueno. Que decía algo así como que cuando Carla Sofía Gascón sale a defenderte, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Sí, no, sí, justo eso, como que cada año pasa algo que hace que se sienta, pues ya, bien olvidable, bien insignificante, ¿no? O sea, a mí, de nuevo, cosas que me entusiasman a lo mejor, a mí sí o sea, no me emociona, digámoslo, pero sí se me hace merecedor de nuevo, y lo voy a hacer, a ver si lo logro, audiencia, que Sara vea para la próxima semana o veamos a las K-Pop Demon Hunters, porque Sara, siempre que le hablo de ella, siempre hace su cara así como que, otra vez esa pinche película. Pero yo sí creo que sí es una película que vale un chingo la pena, y que justo esta cosa como de que se le negara un estreno comercial, sé que ahorita ya es la cosa de que ya es la franquicia y las muñecas y el merchandising y todo eso, pero la idea de que a Sony le valió madres y la relegó al streaming y que haya tenido el éxito y haya resonado tan cabrón con la gente al nivel de que en Halloween, a escasos 3-4 meses de que se estrenó, ya hubiera disfraces y ya hubiera toda esta cosa ya iconográfica dentro de la cultura pop. Y sobre todo porque sí lo merece, se me hace muy importante. Entonces, pues bueno, a mí no me va a molestar para nada que gane tanto mejor película animada como mejor canción original, que sí va a ganar, porque cada vez que sale en la radio, a mí sí me prende esa canción. Y que la película tiene un conflicto bien chido y que Sara nomás no se deja convencer. Bueno, por alguna razón. Y nuestra siguiente noticia es... Espera, antes de cerrar de las Oscars. ¿Tú esperas algo? ¿Algún ganador? ¿Algo que digas, güey? No, y es que, por ejemplo, la verdad es que como yo sí soy de las que siente una emoción cuando está México nominado en directo, y ahorita no, o sea, que a Frankenstein no se le considerara, pues también como que... Creo que sí está... No está como mejor director, ¿verdad? Sí, tiene razón, no está... Sí, está chafa. Son motivantes para que digan, bueno, los voy a ver. Entonces... Ojalá gane Wagner Moura mejor actor, eso estaría chido. Porque es como, fue el año pasado cuando ganó I'm Still Here. Sí, fue el año pasado cuando le ganó a Emilia Pérez. Okay. O sea, justo fue como el triunfo de toda Latinoamérica contra Emilia Pérez. Porque era como la cosa latina verdadera. Está ganando, ¿no? Entonces estaría chingón que gane tanto mejor actor como mejor película extranjera. Que hay en mejor película extranjera, pues también está la voz de Hin Rajab, que vimos y que hablamos de ella en capítulos pasados. Una película pues muy valiosa y muy importante. También creo que si gana, en lo absoluto me molestaría. Creo que está bastante bien. Y pues más allá de eso, pues creo que no. Me molestaría que gane Zootopia 2. No creo que pase, pero bueno, estaría chafa. Que Arco esté nominada está muy cool. En mejor película animada. Creo que Frankelda estuvo ahí, creo que... No me acuerdo si sí llegó al shortlist. O sea, como previo a nominar, cuando la suben y que seleccionen un puñado. No me acuerdo si Frankelda siquiera estuvo ahí. Pero bueno, ver a Arco, que fue otra película extranjera, animada, independiente, que a nosotros nos gustó mucho y que de nuevo hablamos de ella en capítulos pasados. Vayan a buscar nuestro capítulo hablando de ella, porque sí es una película bien, bien valiosa y bien linda, hablando de un tema justo como del rol de la tecnología en nuestras vidas. Y pues, ¿qué más? Pues sí, que chafa que Frankenstein no tuviera el reconocimiento que tuviera. Me hubiera gustado ver ganar a Jacob Elordi como mejor actor de reparto, la neta. Creo que sí lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, se sale de sus papeles habituales. Y que qué chafa si gana Sean Penn, güey. De verdad, cómo odio a Sean Penn. Desde que toda esa pendejada del Chapo con... ¿Cómo se llama esta señora? Kate del Castillo. Kate del Castillo. Ay, para mí ha sido así como que... este pendejo. Y bueno, que también ahí tiene su medio mala fama, porque creo que sí tiene acusaciones ahí de violencia y demás, doméstica o de abuso o algo así. La verdad no estoy muy enterado, pero sé que tiene esta cosa que es una mala persona, ¿sabes? Entonces... Pues bueno, ya estaremos hablando de lo que valga la pena destacar. De nuevo, queríamos mencionar estas cosas no tan glamorosas y estos pormenores que no siempre se escuchan en todos lados. En realidad, hacer predicciones, pues no nos queda porque nos faltaron varias. Y tampoco nos emociona mucho. O sea, si el año próximo vemos películas, no me entusiasma mucho hablar de sí, quién va a ganar y demás.
como que es algo que, de nuevo, como que ya entendiendo la lógica, se me hace un poco una pérdida de tiempo hablar de ella cuando sabemos que hay otros intereses de por medio. Y que también un poco, bueno, cambiando un poco parte de nuestro ciclo de ahorita es esas películas nominadas extranjeras, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante justamente esas películas extranjeras que llegan ahí, ¿no? O sea, esas películas que seguramente tienen un discurso interesante, una perspectiva o que por algo están ahí, ¿no? Porque no, o sea, a mí créeme que la de Timothée Chalamet, de Marty Supreme, me interesa un poco porque es esa historia americana donde él triunfa y seguramente viene de la nada, entonces, qué hueva, al menos a mí me dan. Y ver estas otras perspectivas, problemáticas de otros países, me interesa mucho, me llama mucho la atención y por eso sigan nuestro cineclub. Sí, pues si quieres ya diste pie perfecto para pasar a hablar de la película de esta semana. De nuevo, este ciclo dedicado a películas extranjeras nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera, obviamente, de la historia de los Oscars. En este caso toca hablar de una película de 1993 que se llama The Wedding Banquet, el banquete de boda, dirigida, como ya dijimos, por Ang Lee, con guión de él mismo, con Neil Peng y James Schamus, que él es un director, un guionista americano. Tiene sentido de lo que va la historia, ¿no? Como para darle, pues sí, ese acento tal vez norteamericano que la película necesita por uno de sus personajes principales y que está protagonizada por Winston Chao, Hwa Ale, Lung Si-hun, Mei Chin y Michelle Lichtenstein. Es una película taiwanesa, ¿verdad? Sí. Ang Lee es un director taiwanés, pero la película se sitúa en Estados Unidos. Y pues es básicamente la historia de un hombre taiwanés que vive en Nueva York. Y pues es básicamente la historia de cómo un hombre taiwanés gay monta toda una boda falsa para darle gusto a sus papás muy tradicionales, muy de la vieja escuela, originarios de Taiwán. Y pues es básicamente la historia de cómo un hombre gay taiwanés, ¿no? Viviendo en Norteamérica, en Nueva York específicamente, que pues por darle gusto a sus padres, específicamente a su papá, que está como muy enfermo, por darle gusto y darle una familia tradicional, pues monta una boda. A pesar de tener a su pareja, monta toda una, pues sí, un compromiso, una boda con una chica que de hecho es su inquilina, porque él tiene como un negocio de bienes raíces. Y entonces, como tratando de ayudarla y de ayudarle a que consiga su green card, su nacionalidad, monta toda una boda también para darle gusto a sus papás, que son como muy tradicionales, son de Taiwán, esperan de él como que forme una familia tradicional y que les den nietos. Y pues bueno, montan toda esta farsa para cumplir los estándares de los papás y al mismo tiempo pues caer bajo las convenciones sociales, como en este caso de la chica a la que ayudan, que es como su amiga. Y pues se desatan una serie de complicaciones. O sea, suena como la trama de una comedia romántica, lo es. Pero siento que también lidia con cuestiones dramáticas muy bien manejadas y muy bien llevadas, como pues el ser rechazado por la familia de tu pareja, en este caso. Y de cómo este testigo tiene que vivir en primera fila el compromiso o su búsqueda de cumplir las expectativas de sus papás, ¿no? Entonces, pues es una película, la verdad, muy linda. Muy bonita en el sentido en el que yo me esperaba algo más cómico, pero que no por eso me decepcionó lo bien que maneja los temas sociales y familiares tradicionales que plantea, porque como que siento que no los sobredramatiza, sino que los muestra de una manera muy honesta y como muy bien manejada a nivel de puesta en escena. No sé, siento que todo es muy hábil para contarnos esa historia muy entrañable de cómo las mentiras que nos creamos para complacer a otros, a pesar de que nosotros vivamos en una mentira. No sé. Y si quieres tú platícanos un poquito más. Tú ya la habías visto y tú la elegiste para el ciclo. Pero a ver, tú cuéntanos, Sara, ¿qué te pareció? Sí, yo la vi ya hace un tiempo. Creo que fue justamente en esta búsqueda de intentar de ver, pues, cine fuera de lo tradicional. O sea, yo en su momento la vi en OK, me parece. O sea, porque pues será esas páginas donde, te recomiendo estas. No, y que ahorita me costó mucho trabajo encontrarla. O sea, solo estuvo ahí, ¿sabes? Okay. Solo estuvo en esta plataforma rusa.
donde encontramos películas. Pero bueno, ajá. Ajá, y la vi, o sea, yo era de ver estas películas así en la compu, y me acuerdo que me gustó mucho, o sea, creo que es una historia muy convencional, llamémoslo así, que seguramente para su época no lo fue, ¿no? Uh-huh. Y que justamente por eso fue considerada para la nominación, ¿no? Porque seguramente, pues, marcó ahí como controversia. Como parteaguas, sobre todo porque viene en una época donde las comedias románticas gringas empezaban a cobrar fuerza, ¿no? O sea, La boda de mi mejor amigo, estas con... Ay, ¿cómo se llama este güey que sale en El diario de Bridget Jones? O sea, Notting Hill, ese tipo de historias como bien tradicionales y bien convencionales, pues tenían un auge y esta película pues sí es la propuesta B, ¿no? Ajá. Exactamente, y como mencionas, pues él, este personaje, hombre... El protagonista, pues al estar sus padres en Taiwán, pues más bien les dice que ya está comprometido, que no les busquen más prospectos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí sale la intención de los padres de viajar hasta Nueva York, donde él vive, y más que estar con él, pues comprobar, ¿no? Que sí realmente está con esta otra persona que no es taiwanesa, ella es china, creo, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, o sea, a final de cuentas igual es inmigrante buscando una mejor vida en Estados Unidos. Ajá, y más bien esta farsa empieza a cobrar sentido y empieza a tener cosas de realidad, ¿no? Empieza a tener que volverse realidad más bien porque pues ya en este triángulo amoroso, de repente, pues si ya dormían juntos, ahora hay que pasarlo al cuarto de abajo, ¿no? Porque a ella sí le gusta, a la amiga que buscan, o sea, que usan para que se case con él, a ella sí le gusta el protagonista, ¿no? O sea, ella sí realmente sí está enamorada y todo el tiempo le dice que por qué no puede encontrar a un hombre tan bueno y exitoso y guapo como él, ¿no? Ajá. Entonces... Bueno, que su defecto es ser gay, ¿no? Exacto. Sí, para ella sí. Sí, y esta creo que me parece una película, te digo, una película con una trama muy convencional, pero que seguramente para su época fue muy controversial. Sabemos que eventualmente esta farsa se va a terminar. Lo cómico es pues todo lo que tienen que enfrentar durante esa visita de sus padres y porque es muy gracioso, se enfrentan a situaciones graciosas para tratar de mantener todo el tiempo esa farsa, ¿no? Sabemos hacia dónde va y que eventualmente sabemos un poco que esas películas de farsa terminan pues no tan bien, ¿no? Sí, que se vuelve más bien una tragedia al final, no porque alguien se muera, sino porque por el punto al que llegan, ¿no? Que es un poco ya todos saben, pero es una verdad a mil voces, ¿no? ¿Cómo se dice? O sea, como una verdad que todo el mundo sabe, pero todos se callan. Y que es más bien por sus propios deseos personales y no por pensar en el bien del otro, ¿no? En el bien del que es la vida, porque algo que pasa en la película es que obviamente si se casan, se desata como toda la cuestión de la ceremonia, que ahorita platicamos de eso como la cosa cultural que sí nos choqueó un poco tal vez. O que es interesante de ver por otra cultura. Pero en la noche de bodas, pues sí, los dos se emborrachan y tienen sexo y ella se embaraza de él. Y pues eso desata el caos entre ellos, ¿no? O sea, porque se va a cumplir el deseo del papá, que es como ver a su nieto. Pero pues al mismo tiempo obviamente genera el caos entre, obviamente, el protagonista y su pareja. Y el protagonista y la amiga, porque obviamente la amiga no quiere convertirse en una madre soltera que comparte al padre de su hijo con... Y que recién empieza su carrera también, ¿no? Como pintora, que está... Que justamente al estar en Estados Unidos, pues busca pues el sueño americano, es pintora y recién comienza, justamente está en este departamento feo, la vemos en un principio que está en este departamento pues que está... Pues inhabitable, como en ¿no? una construcción ahí que va a ser demolida. Sí. Y ella está como en el último piso, pues tratando de sobrevivir a que pues constantemente es desempleada e incluso paga su renta con estas pinturas que ella hace, ¿no? Le paga su renta como en una cosa de please, please. Y pues por ello también la cosa del bebé pues la vemos dudar en algún momento si es la mejor opción para ella, para los tres. No sé qué te pareció a ti, a mí el final como que, pues ya es el hecho histórico pasado que ya no estamos tan ad hoc,
pero sí se me hizo así como un poco tóxico, no sé, como imagínate de verdad esa cosa de que 3 personas, una pareja gay y sus padres Sí. críen a un hijo, ¿no? Está como medio loco. Sí. Pero creo que es más bien enfocado es una cosa histórica, o sea, no histórica, o sea, como... Del momento, de la Del época. momento, exactamente. Ok. Pues es que ahorita que decíamos de lo del bebé y creí que ibas a ir hacia allá, hablan del aborto, o sea, incluso si van a ir a una clínica, ¿no? Ajá. Y siento que eso es algo que en el cine no hemos visto con tanta apertura, o al menos que lo hemos visto con más apertura apenas en años recientes, ¿no? O sea, apenas, ¿qué fue? Como justo en la pandemia me acuerdo que hubo estas 2 películas, la de Algunas veces, rara vez, nunca, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y esta otra que es como más cómica, esa no me acuerdo cómo se llama. ¿17? No, que es con la de Euphoria y esta Hailey Lou Richardson. 17. No es 17. Estoy casi seguro que no es. O sea, hay otra, que ella la acompaña y que es un road movie. Ándale, On Pregnant. Ajá, o sea, como que siento que eso apenas lo estamos viendo en narrativas, pues sí, como tradicionales, bueno, no tradicionales, occidentales, ¿no? Abordado de esa forma. Aquí no es el punto central de la película, pero siento que sí es una película adelantada a su época, en el sentido en el que, de nuevo, va a abortar este personaje, pero no lo sobredramatizan, que siento que sí es algo que la época dictaba que pasara. No sé si me explico. O sea, como que siento que es algo tan importante o tan grande para la época como nada convencional y no lo sobreactúan y no está dramatizado dentro del guión o dentro del desarrollo de la historia. Y eso me gusta. Por ejemplo, la secuencia en la que el protagonista sale del closet con su mamá no es como la escena más glamorosa, ni es como ¿cómo decirlo? Una discusión entre ellos, sino que es más bien una toma súper sencilla de él diciéndole a su mamá. Es una secuencia larga porque incluso pasamos de ellos dos platicando y la cámara se mueve a revelar que también están ahí la chava con la que se casa y su pareja, ¿no? Escuchando la conversación. Entonces pasa de este momento como súper íntimo y la revelación a cómo el conflicto crece a estos 2 personajes. Entonces no se vuelve esta cosa dramática, la mamá no sobrereacciona, ni la vemos como caer en una tristeza profunda, ¿no? Que es lo que uno hubiera creído que iba a pasar, porque las películas de la época usualmente tienden a ir hacia esos lugares, dramáticamente hablando, y no, en cambio, después vemos que la mamá empieza como que a aceptar la realidad, y tenemos esta secuencia bonita donde ya lo vemos a la pareja del protagonista cocinar, porque todo el tiempo fingen que ella cocina, cuando en realidad es la pareja de él, y que la mamá le está preguntando cosas a él como su pareja de su hijo, pero con ella traduciéndoles a ambos, ¿sabes? O ella incluso poniéndole filtros a la mamá, porque incluso la mamá le pregunta que si sus hermanas de él también son gays, ¿no? Bueno, también son homosexuales, ¿no? Entonces, me gusta eso, como que la película sabe lidiar muy bien con las problemáticas que plantea y no se vuelve una cosa absurda o demasiado dramática, sí, ¿sabes? Y gracioso también que la idea es de la pareja, se llama como Simon, de la pareja de este norteamericano. Y está muy chistosa, o sea, creo que es de esas películas que abordan un tema, llamémosle un poco fuerte, que afortunadamente ahorita ya no es un tema tabú, pero que en su momento lo fue y que funciona bastante bien por las dinámicas que hay entre estos personajes, ¿no? También lo vemos en la cultura, o sea, a estas personas ya mayores, porque un motivo también por lo que el abuelo anhela mucho ver a su nieto, pues es porque ya está enfermo, ya tiene problemas y demás. Entonces su último deseo es tener un nieto y que su familia trascienda. Y por ello viajan a Nueva York y también los vemos a ellos adaptándose a este Nueva York caótico, a el señor saliendo al Times Square a correr, ¿no? Y a la señora yendo de compras, y muy gracioso que lo único bueno que lo único que le parece bueno es lo que dice Chantayuan, ¿no? Sí. Entonces son esas dinámicas que creo que abordan un tema un poquito fuerte y que lo abordan bastante bien, o sea, con esa... No, justamente la misma historia en sí ya trae ese filtro,
¿no? Ese filtro de incomodidad entre los personajes y que es gracioso ver esta dinámica, ¿no? Sí, y creo que, o sea, ya llevándolo como a lo que le da título a la película y que un poco lo hemos hablado entre nosotros, como la cosa de la boda, ¿sabes? Como, entonces, ¿para quién es la boda? ¿Sabes? O sea, como que se vuelve una cosa para nosotros, o para los invitados, o para quien lo paga, o para... Digo, no lo paga el papá, pero el papá lo está pagando porque es amigo de el dueño del restaurante. Porque fue jefe. Bueno, fue su jefe y el dueño del restaurante les dice, no, permítame honrarlos ofreciéndoles un banquete de Era boda, su ¿no? chofer, ¿no? Entiendo. Ajá, creo que sí. Pero bueno, o sea, siento que eso también me gusta cómo lo maneja la historia porque todo el tiempo los vemos que les piden un beso y se besan así como, pues, como se besaría una persona homosexual con una mujer, que les piden más, o sea, como que es esa cosa cultural que ya tenemos como sociedad de ir a una boda como, o sea, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Lo que se hace sí es la marcha fúnebre, ¿no? Bueno, cuando se carga al novio, ¿no? Y lo de la víbora de la mar. ¿La marcha fúnebre? Ah, sí. Sí, cuando lo cargan y que ya se murió, o sea, esa cosa como cultural que ya tenemos ya implantada del ramo y que la que lo agarre es la que siguiente es que se va a casar, como esta convención social en la que caemos y sí lo critica y se burla de ello, ¿no? Porque incluso después, cuando ya parece que ya se acabó todo y ya se van a ir a pues sí, a consumar el matrimonio, llegan de nuevo los invitados para hacer juegos. Con los ellos. Invitados jóvenes, ¿no? Como sí, los invitados jóvenes para hacer juegos de bebida y jugar cartas y demás. Y que mencionan que también eso es parte de la tradición, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como que no es dejar a los novios, sino hasta que ya los dejen desnudos. O sea, como que incluso se vuelve como la cosa de, como lo que decías de los papás, de ir a validar que sí se va a casar, de los invitados que de verdad van a consumar su matrimonio, ¿no? Teniendo sexo. Entonces sí me parece así una cosa... interesante de ver lo que decía, como de ver otra cultura. Digo, a final de cuentas es bajo un contexto norteamericano, vamos a llamarlo. Pero, por ejemplo, la cosa de que también hacen que pasen varios hombres a besar a la novia y de repente pasa un niño, ¿no? O sea, como que esas cosas que son diferentes, pero que sí la película está... Es que no criticando, como que pues le está haciendo un poco... escarnio, vamos a llamarlo, a burlarse de eso y que es parte de la misma comedia que se desata alrededor de toda la farsa que se crea y las mentiras, lo que decíamos la semana pasada hablábamos de Rashomon, una película plagada de mentiras, y aquí también, y que como decías, el final es bastante desesperanzador en el sentido en el que, como ya dije, la mamá sí se entera que el hijo es gay, y después sabemos que el papá, bueno, le quieren ocultar la verdad al papá porque el papá se enferma de que se pone una pedota en la boda, y se tarda en que se van, y entonces la farsa se extiende y se extiende. Y después descubrimos que el papá también sabe que el hijo es gay porque sí sabe inglés y entonces escucha una discusión que tienen entre ellos tres, entre este triángulo amoroso que se forma cuando le revelan... Yo no recordaba que sabía inglés, o sea, más bien creí que lo asumía, ¿sabes? Y por eso me parecía más conmovedor porque, o sea, al darte cuenta de la interacción, lo entiendes. Pero no recordaba eso, que lo entendiera porque... Sí, porque ya ves que al final habla con Simon en inglés, sí, ¿no? cierto. Entonces, pues bueno, eso, o sea, está cabrón que después el papá le revela a la pareja de su hijo que sí sabe la verdad, pero le pide que no diga nada, ¿no? Y entonces al final de cuentas, la novia, en este caso, la que termina embarazada, decide si tener al bebé, decide no abortar y entonces como que ellos deciden como que sí quedarse, o sea, como que sí tener al bebé y criarlo como una familia de 3, por lo que se entiende. Y al final los papás se van y se vuelve esta cosa como lo que te decía, como esa mentira en la que van a vivir todos los personajes con tal de cumplir un capricho dictado por una convención social. Y sí está muy triste, o sea, incluso se vuelve como, porque cuando le dicen a Simon que sí se van a quedar con el bebé, como que es este momento lindo y se abrazan y sí, vamos a ser una familia casi, ¿no? Ajá. Y después se vuelve esta cosa que siempre me remite mucho a El Graduado, como cómo ellos en El Graduado se escapan. Y es como este momento súper eufórico y demás. Claro. Y la cámara sigue sobre ellos y se pasa la euforia y viene como este momento de verga, ¿qué hice, no? Sí. Y al final es un poco eso, porque los llevan ya los papás al aeropuerto y vemos tanto al triángulo amoroso como a los papás
en este momento como de decir fuck, ¿no? Porque o sea, ven el álbum, ¿no? O sea... Claro, sí, es eso, como que tienen este momento lindo de que se ríen y estuvo cagada la experiencia y como el viaje y la visita y demás. Y después es vuelta a la realidad ya que se fueron los papás. Pues a mí me deja pensar, pues no va a funcionar esa relación, sí. ¿Sabes? O sea, no va a funcionar, quién sabe si los papás de verdad vayan a ver al nieto, ¿sabes? Y es un poco triste porque habla justo de que pues esas convenciones sociales no son sostenibles y con justa razón las hemos erradicado, ¿no? Sí. O se ha erradicado a partir de, por ejemplo, la lucha de la comunidad LGBT ante la aceptación, ¿no? O sea, porque aunque a lo mejor ya no son temas tabús, sí siguen siendo cosas actuales. O sea, ¿cómo le dices a tu familia, a una familia machista, a una familia tradicional, que pues eres gay, ¿no? Y que esperan algo de ti? Pues sí está cabrón y le hace una historia universal en ese sentido. O sea que, aunque ya es otra época y que es un testimonio de su época, pues sigue resonando, ¿no? Sí, y creo que algo que me faltó un poquito, bueno, que me hubiera gustado ver más, es como un lenguaje cinematográfico más amplio. Pero al menos, por ejemplo, me gustó mucho este plano justamente donde vemos que ya terminan de despedirse y demás. Y termina como media abrupta, pero termina en el aeropuerto y le piden que levante las manos para escanearlo. Y ahí termina como media abrupta, ¿no? Pero me pareció como muy lindo ese plano, como ver al papá levantando las manos, como en esta libertad. O sea, no sé si yo le estoy dando una interpretación más profunda. Más profunda. Pero sí, o sea, tienes razón, de verdad, esas convenciones sociales que nos han implantado y, bueno, que seguimos erradicando, verlo en una película que es un poquito agridulce, que no termina de ser como una comedia total, o sea, termina siendo esa tragicomedia, esa agridulce, donde los papás saben, pero prefieren no decirlo porque... Pues no, porque no está dictaminado así, ¿no? Me acuerdo y está muy linda, creo que sí es una película como... muy entrañable, donde conectas mucho con todos los protagonistas, bueno, con todos los personajes, ¿no? Sí, o sea, entiendes todas las perspectivas, desde la mamá que no entiende si es una enfermedad y se va a curar cuando vea su hijo a su hijo, ¿no? Hasta, pues sí, eso como el papá siendo egoísta y viendo por él más que por el bienestar de su hijo. Sí, que viene de ser un militar, ¿no? Ajá, así como exacto. Sí, o sea, a todos los entiendes, no los juzgas, pero pues sí te pones en su papel y creo que tiene más valor que cualquier comedia romántica de los 90. O sea, por más graciosas que sean, no tienen esa potencia de traspasar el paso del tiempo y seguir resonando hasta nuestros días. Ajá, y bueno, es que iba a decir que justo eso de que al ser el militar, pues como que es un gran hombre, que el banquete de la boda de su hijo tendría que ser tan enorme como su personalidad, ¿no? Sí, como y su por eso la legado. grandeza de hacer este wedding banquet. Sí, y que justo va porque también ya todos sus empleados o los que trabajaron para él ya han entregado a sus hijos o han tenido este gran momento como de... Porque de nuevo te digo... ¿y tú para cuándo, no? Ajá, o sea, de nuevo planteé esta pregunta de entonces, ¿la boda para quién es? O sea, ¿es para los invitados? ¿Es para los papás? ¿Es para... pues quién? ¿Sabes? Y se vuelve... Porque incluso tiene este momento también cagado que no sé qué, están dos invitados y dicen, no, es que esta no es la boda a la que veníamos, una cosa así, ¿no? O sea, como que... ¿quién termina yendo a tu boda? Y como que esa cosa también... que se dice mucho, ¿no? O que hemos escuchado en muchas películas, como que el día de tu boda pasa tan rápido, que ni siquiera te acuerdas de nada, o que ni siquiera pruebas tu pastel, como esa cosa de que funge más como tú ser el anfitrión y pasar a saludar a tus invitados, que la cosa de honrar de verdad la relación por la cual se está consumando ese evento, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad a mí sí me gustó mucho. Lástima que no ganara en su año cuando estuvo nominada. Ese año, que fue en la entrega número 66 de los Oscars en 1994, compitió contra otras películas. Adiós a mi concubina de Chen Cage, El olor de la papaya verde con Tran Anh Hong y con Belle Époque de Fernando Trueba, que fue la que ganó. Sí, de España, ¿no? Ajá. Importante mencionar que, no sé si lo ibas a decir,
No, que el año pasado salió una nueva versión sí. Disponible en Amazon. Sí, es una película. Ajá, y que le suma un personaje al triángulo amoroso que saca. Es pues sí, como un cuadrado amoroso, un cuarteto amoroso. Que aquí en esta nueva versión, son una pareja de lesbianas con una pareja de gays. Que, pues bueno, es la misma idea, nada más que aquí creo que es o sea, son vietnamitas. La abuela viene de visita y entonces tienen que hacer el mismo trato. Y te digo, o sea, que habla de que sí estaba adelantada a su época porque se puede trasladar muy bien al contexto actual, ¿no? Digo, no la hemos visto, pero sí sé que tiene buenas reseñas y que sí fue como bien recibida. Y ya tan solo el pensar en que se haya adaptado, pues habla de que seguramente lo consultaron con Ang Lee y que pues tenían como su visto bueno, ¿no? Entonces, sí, me llamó la atención, la verdad, verla. Siento que, porque tiene como la cosa de, ok, vamos a adaptar el concepto, ¿sabes? O sea, no vamos a volver a contar la misma historia, sino vamos a aplicar la misma estructura, como lo decíamos hace rato, como con The Office. Vamos a aplicar la misma estructura, pero a un contexto cultural parecido, pero diferente en esencia. Y que mira, o sea, yo no sabía, lo estoy viendo ahorita, forma parte de una trilogía. Ah, pero esta la original. No, sí, la original. Ajá, sí. Ajá, ¿tú sí sabías? Sí, justo era lo que iba a decir ahorita. Bueno, ¿quieres decir algo más de...? No, del remake, ¿no? No. Ah. Habrá que verla. Suena interesante, como dices, creo que es una historia que se adapta bien, se adecua bien. Tiene a esta personaje de Mon... Sí, esta actriz... Así está. Killers of the Flower Moon. Ajá. ¿No? Entonces... Sí. Se ve bastante interesante. Lo que iba a decir, y que es lo que dices de la trilogía, es que las tres primeras películas que hace Ang Lee giran en torno a... ¿Cómo decirlo? Pues sí, se clasifica como una trilogía en el sentido que hablan del mismo tema, que es como ¿cómo decirlo? Como hacer lo que tu papá dice o como seguir lo que tu familia dicta, por así decirlo, lo que tradicionalmente se espera de ti. Pero lo menciono lo del papá porque justamente el actor que aquí es el papá sale en las tres. Okay. Que es el actor Lung Seung, que sale en su primera película de Ang Lee, que es Pushing Hands, en esta que es The Wedding Banquet, y en la siguiente que es Eat, Drink, Man, Woman, que de hecho esa también, que es del siguiente año, también estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars del siguiente año. Y específicamente esta, por lo que entiendo, fue la que lanzó a la fama mundial a Ang Lee como director, porque estuvo como, creo que ganó el premio El León de Oro en Venecia. Y pues bueno, obviamente estuvo nominada en los Oscars, tuvo un estreno comercial en Estados Unidos, entonces sí fue la que lo lanzó, y que entiendo que va de eso, o sea, como que la figura paterna es sobresaliente en estas tres películas, porque de hecho su papá era me parece que maestro de escuela o que también tenía un rol militar. Y entonces que se esperaba eso de él, pero pues él se inclinó por lo artístico, viajó, migró a Estados Unidos y allá en Estados Unidos estudió cine y arte y demás. Y pues bueno, como que de ahí siento que viene todo el trasfondo de esta película. Sus daddy issues. Exacto, sí. Y que creíamos o teníamos esa sensación de que si Ang Lee era gay, ¿no? Porque después obviamente hace Secreto en la Montaña. No es gay, es heterosexual, está casado, ¿no? Con una mujer. Pero es interesante que sea una temática recurrente en su cine, ¿no? Y que sepa abordarla bien y con mucho respeto, ¿sí? ¿Sabes? O sea, eso creo que siempre ha sido muy, muy importante, que la sabe con mucha nostalgia, con mucha entraña, o sea, esa cosa de la imposibilidad. Sí, porque en Secreto en la Montaña no lo enfrenta a una cosa tradicional taiwanesa, sino una cosa tradicional norteamericana, sí, ¿no? Que es no me acuerdo si es en Texas, o sea, pero es como en el sur, ¿no? De Estados Unidos, y como los vaqueros, ¿sabes? O sea, como la cosa muy varonil y machos. Y pues sí, está interesante. Y al menos aquí ya por eso me llamó la atención ver las otras dos. Sobre todo esa, la de Eat, Drink, Man, Woman. Se ve bastante interesante. Y pues bueno, o sea, de ahí viene esta cosa, este choque cultural también norteamericano-taiwanés, de su propia experiencia y de su formación de él como cineasta, ¿no? Entonces, pues bueno. Mira, para concluir, según Wikipedia, en 2023 fue seleccionada para su preservación.
Ah, muy bien. Mira, pues qué bueno. Para la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Sí, pues sí, con justa razón te digo. Creo que si me dijeran, ¿cuáles son las mejores comedias románticas de los 90s? Pues mencionaría esta, porque sí tiene un peso, o sea, creo que se aprovecha del género como para contar una historia más profunda, a diferencia de otras que simplemente es la cuestión, el amor de mi vida, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, pues ahí está, esa es la película de esta semana. Recuerden que pueden ser parte de la conversación de este cineclub. Pueden dejarnos sus comentarios al respecto de la siguiente película que vamos a hablar, ahorita les decimos cuál. O pueden subir su reseña a Letterboxd con el tag HDC Cineclub, así todo junto, HDC Cineclub. Nos pueden etiquetar y pues bueno, podemos rescatar su reseña o su comentario. Si tienen alguna pregunta también, pues bueno, la pueden mandar para que pues bueno, esta comunidad siga creciendo. Creo que también es como un reto personal para nosotros para ver más películas, ¿no? Sí. Como que dentro de nuestro día a día, de repente nos cuesta trabajo dedicarle un momento, sino más bien los momentos libres que tenemos se los dedicamos a ver las cosas que tenemos pendientes, pero esto se ha vuelto una cosa no tarea, sino como una cosa de dedicarle un tiempo en específico y un momento, no nada más a ver las películas, sino también a investigar de ellas, a leer sobre los directores y sobre el contexto en el que salieron. Entonces, pues bueno, es una cosa muy interesante y muy estimulante ha sido para nosotros. Entonces, pues bueno, únanse a la conversación a través de los medios que ya les dijimos. Y pues bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar la siguiente semana es una cinta mexicana nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, obviamente, dirigida por Carlos Carrera del 2002, El crimen del padre Amaro, que es una película que no he visto. Tú sí ya la viste, ¿no? Sí. Una película creo que muy controversial aquí en México, ¿no? O sea, como que sí... no sé, como que tengo esa idea de que, o no sé si me lo contaron en su momento, como que El crimen del padre Amaro y Tu mamá también eran esas películas como medio prohibidillas para la juventud de esa época, ¿no? Y que sí tuvieron como ese impacto cultural y que creo que esta, lo voy a investigar para la siguiente semana, está dentro de las más taquilleras de la historia del cine mexicano. O sea, como que sí fue un fenómeno así de que todo mundo la fue a ver. Y entiendo por qué, ¿no? O sea, porque le tira a la cuestión de nuevo. Fíjate, o sea, si ahora nos ligó Rashomon a The Wedding Banquet con las mentiras, aquí vamos con la cosa tradicional, vamos a decirlo, ¿no? Que es, pues en este caso, la religión. Ok. Entonces, pues bueno, yo no la he visto, la elegí justamente porque la quiero ver y porque tengo años con el Blu-ray que compré hace un buen tiempo en un bazar. Entonces, pues bueno, quiero aprovechar para verla y ya estaremos platicando de ella. Es una película que me entusiasma y es importante porque también es parte de esta oleada del llamado nuevo cine mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la película de la que vamos a hablar la próxima semana. Así que, pues bueno, acompáñenos y súmense a la conversación con sus comentarios. Pasamos al héroe de la semana. Muy bien, el héroe de la semana. ¿Tú tienes alguno? ¿Quieres arrancar? Tú. ¿Yo? Pues mira, esto era parte de la sección de noticias, pero diste tan bien la transición a de los Oscars al Cineclub, que pues mejor lo guardo para acá. Mi héroe de la semana es nada más y nada menos que el Doc Brown, bueno, el actor que lo interpreta y que lo inmortalizó en la pantalla grande, que es Christopher Lloyd. Y por la razón, digo, lejos de lo obvio de que Volver al Futuro es mi película favorita, es porque se anunció que va a venir a México, a la CCXP, que pues bueno, ya es la Comic Con de aquí de México. Y pues nada, fue una noticia que me entusiasmó mucho. Justamente me estaba debatiendo entre si ir a la Mole o a la CCXP, que es un evento pues bastante nuevo. O sea, entiendo que empezó en Brasil, pero sí es parte de la rama que es la Comic Con gringa. Ok. Y entonces pues es el tercer año que vienen, han traído a celebridades pesadas. En lo particular nunca ha habido una que diga, no mames, muero por ir para conocerlo. En este caso sí. Y pues bueno, haré lo posible por ir y por llevar mi Blu-ray de Volver al Futuro para que me lo firme. Y de tomarme mi fotito ahí con el buen Christopher Lloyd, porque tiene una carrera bastante chida. O sea, aparte salen Los Locos Adams y aparte está en otra de CMX, que es Quien engañó a Roger Rabbit. Entonces, pues es un actor, fue el papá de Hal en Malcolm en el medio, entonces es un actor, y digo, ya nada más por haber sido el Doc Brown en Volver al Futuro, para mí ya es un héroe en el más extenso sentido de la palabra. Entonces, pues bueno, ya estaré ahí, ojalá sí alcance boleto para, bueno, pues sí, alcance lugar para tomarme una foto con él y conocerlo.
sí sería un sueño hecho realidad, poder por lo menos intercambiar un par de palabras. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? No sé, sí lo he pensado porque sí voy a hacer lo posible por sí. Voy a pensar en algo ingenioso. Porque lo he pensado por años. Voy a pensar en algo ingenioso que decirle. Pero bueno, él es mi héroe de la semana ya por el simple hecho de venir a México a convivir con sus fans. Porque ya es un actor grande. O sea, que a esta edad tan avanzada se dé la oportunidad de convivir con sus fans, pues es algo bien lindo. Pero bueno, me emociona. Ya veremos qué. Muy bien. Qué ojalá podamos ir. Sí. Haremos Patreon. Para financiar, mándenos su apoyo. Pues a ver tú, Sara, ¿quién es tu héroe? Mi héroe de la semana es Toshimi Konakawa. Ok, ¿quién es? El personaje de Paprika, que es ok. el detective. Me pareció muy linda su historia. Creo que no le había prestado mucha atención. Uh-huh. Pero esa idea de que a partir de un evento, pues ya no sintió atracción por el cine y después empieza a volver a este amor por el cine, me parece muy lindo. Porque en la película vemos cómo se desmenuza esta historia de que él odia el cine y ¿por qué si odia el cine? Pues sus sueños son proyectados como películas, ¿no? Uh-huh. Y lo odia porque pues todo el tiempo se sintió como en comparación con su amigo y su amigo sí pudo hacer cine, pero pues él no, ¿no? O sea, él se quedó como policía y se me hizo muy linda esta historia, esta subhistoria dentro de la historia de Paprika, donde él pues recupera este amor por el cine y pues esta secuencia donde al final vemos dentro de su subconsciente que su amigo le pide, bueno, no le pide perdón, pero le dice como que no ha hecho nada malo. Uh-huh. Y que pues que entienda que parte de las razones por la que él se volvió detective, pues es pues es esta cosa de tratar de... se volvió el personaje de esas historias que hacían, ¿no? Claro, sí. Y eso me pareció muy lindo, por eso él es mi héroe de esta semana. Muy bien, y sobre todo porque en la película explica cosas, como el salto de eje y Ajá. cosas de formato de las cintas, ¿no? De cómo se graban, y está cool, está cagado. Sí. Muy bien. Sí, me parece lindo eso de recuperar el amor al cine. Sí, y siempre es bien bonito hablar de, o sea, ver el cine dentro del cine. Pero bueno, sí, es muy, muy lindo. Muy bien, Satoshi Kon, también ahí, un héroe de la semana también, digno uh-huh. de mencionar. Sus películas muy trascendentales y muy importantes para entender la psique humana también. Y que no quise explayarme, ya sabes si lo pones o no, uh-huh. pero que vi que es como un hombre que era como un hombre, pues a pesar de ser muy relajado, como muy disciplinado consigo mismo, ¿sabes? Sí. O sea, esa cosa de que él hacía todos los storyboards, o sea, qué pinche loco, o sea, no en una cosa de control freak, sino de verdad, o sea, qué interés genuino sobre un proyecto. Sí, la dedicación. Ajá. Sí, muy bien. Ay, ojalá hubiera más cine. Los hay y hay que apoyarlos, ¿no? Sí. Más cineastas como Sí. Pues muy bien, pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, regálenos una reseña, una calificación, compártanos con sus amigos y con quien crean que le pueda ser de interés todo esto de lo que platicamos aquí, todo este mundo del séptimo arte. Así que pues bueno, ¿algo más que añadir, Sara? Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Y nos escuchamos la siguiente semana para platicar vamos a ir al preestreno de Proyecto Fin del Mundo, que pues me entusiasma mucho, la verdad, los trailers la pintan bastante bien y las críticas que han salido de ella son bastante positivas. Se ve una historia bastante fascinante a nivel visual y su historia pinta muy, muy increíble. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ella la siguiente semana. Nuestra reseña, obviamente, sin spoilers, para que vayan a verla, porque se estrena propiamente hasta la próxima semana. Y también vamos a estar hablando ya de la segunda temporada de One Piece. Así que, pues bueno, ahí vamos a tener varias reseñas chidillas. Así que, pues bueno, los esperamos la siguiente semana y nos escuchamos hasta entonces. Chao. Chao.